el profe. Ustedes dicen, ¿qué será? ¿Es un tema educativo? No, es el PRO federal, que se ha reunido ayer en la provincia de Mendoza y estuvieron los máximos exponentes del PRO. Ahí habló Horacio Rodríguez Larreta, recién llegado de su viaje por Alemania y por España, y la que se va a ir a Estados Unidos, siguiendo los pasos de Horacio Rodríguez Larreta, que se fue hace un tiempito, es Patricia Bullrich. Hay conversaciones de que Alfredo Cornejo ha dicho, el senador de la UCR por Mendoza, que quiere ser el vice de una supuesta candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Bullrich, Alfredo Cornejo, se viene en breve. Bueno, va a andar por diferentes lugares. Patricia Bullrich va a comenzar en San Francisco el lunes y culmina, y cuando estaba leyendo esta información recién socarrenamente me reía en el taxi, porque culmina en Chicago el próximo sábado en la conferencia anual del Master Argentina. ¿Quién va a estar ahí? El senador Alfredo Cornejo y el personaje que hace un par de semanas atrás habló con nosotros y yo le pregunté al final de la entrevista si iba a trabajar con Patricia Bullrich y él me dijo que iba a trabajar solito y que iba a tratar de hacer nacional Avanza Libertad. Y el que va a estar también en Chicago con Patricia Bullrich es José Luis Espert. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Estamos comenzando este sábado por la mañana, soleado, lindo, ¿no, Agus? Muy lindo, muy lindo. Debo decir que no sé si me gusta tanto el otoño, porque medio que recién comentábamos con Andrés, ¿no? Tenés 8 grados a la mañana, 20 grados a la tarde, uno no sabe qué ponerse, pero sí. Me estoy empezando a amigar con el frío. ¿Hay una reunión de mujeres acá enfrente de la radio? Hay una reunión de ¿Vos sabés gente... qué es? Más o menos. Charlie, vos no sabés, no, vos estuviste operando toda la mañana. Bueno, hay como mucha gente, sí. Mujeres, he visto yo, sí. Justamente enfrente muy acá, elegantes. Sí, enfrente de la radio con vos. Habría que averiguar después qué sucede, porque hay como en este momento 40, 50 mujeres ahí. Yo me sospecho de qué es, pero bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda. Mucha música, mucha pantalla LED. Sí, vamos a mandar una espía, no sé, Arribas no sé si está en el país. Volvió, viste que no se sabe. Bueno, vamos a hablar con un artista plástico que se emparenta con el peronismo. Es mucho más que eso.
la persona con la cual vamos a hablar, y es Daniel Santoro, quien nos está esperando gentilmente desde su casa. ¿Qué tal? Marcelo Aymar te saluda. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Bien, bien. Ayer estaba viendo, cuando preparaba la entrevista, programas, muestras tuyas, cuadros tuyos. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero tanto a vos como a mí nos parece, creo, que muy interesante la figura del Malón. Y de hecho el Malón está repetidamente en algunos cuadros tuyos. Y lo que yo quería preguntarte es un juego, no es literal. Si vos considerás que en lo que sucedió en este último tiempo dentro del Frente de Todos, la Cámpora sería el actual Malón del peronismo. Bueno, no sé si me puedo incorporar a esa visión, porque no es la que tengo yo. ¿Cuál sería la tuya? Digamos que el peronismo en un momento se comporta como un malón o tiene un rol que puede ser metaforizado como eso en la sociedad. Bueno, podemos entenderlo. Ahora, cuando tiene un rol de conducción, cuando es elegido democráticamente por el pueblo, incluido el pueblo peronista, para que se haga cargo de un gobierno, ya el malonaje, digamos, es un problema. Y porque puede ser un problema importante, incluso, comportarse como un malón. No, traía esta imagen por la idea del malón que sirve como una especie de limpiaparabrisas, ¿no? Que penetraban, llevaban cosas. Bueno, está el cuadro de Ángel de la Valle, ¿no? El malón, que ingresaban a las ciudades y salían. Bueno, y la Cámpora tiene como un funcionamiento en cuanto a lo que serían las ideas del peronismo, la Cámpora dentro del kirchnerismo, que es como una especie de limpia parabrisas del peronismo, ¿no? Esa es un poco la imagen. Eso, bueno, ahí ya estamos en el terreno de las opiniones, ya, porque no opino así tampoco. Yo no creo eso. Debería ser una parte orgánica del peronismo. O sea, este tipo de cosas así un poco que se automarginan de ciertas responsabilidades del conjunto y demás, no son buenas, a mí ya no me gusta eso. El otro día tuve una charla ahí en Chacabuco, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y muy interesante. Me invitó la CGT de ahí, la Federación de Luz y Fuerza. Y bueno, el motivo de la charla en un momento era, en realidad, en un principio, el nombre que se le había dado a la charla, un poco porque se caía de Maduro, en esta tónica que vos me estás diciendo, ¿no? Sí. Se llamaba El hecho maldito del país burgués, ¿viste? La famosa frase de John William Cook. De Cook, sí. Y yo pensando un poco en eso, ¿no? Yendo para allá, viendo cierta prosperidad que se ve en la zona pampeana, en la zona rica, por otro lado, ¿no? Y cierta pulsión de vida que andaba por todos lados, que se ve ahí la gente, los restaurantes llenos en esos pueblitos, ¿viste? Haciendo cola en la calle, qué sé yo. Hay como una especie de previa de lo que debería ser, se empieza a ver en esos pueblitos porque están muy cerca de los beneficios del campo, claro. Sí. Pero más allá de eso también la industria, todo se empezaba a mover. Y hay como una cosa, un afán de vida, ¿viste? De dejar atrás la miseria, de dejar atrás la peste, todo. Y bueno, esa pulsión de vida es lo que hace que la economía esté muy muy pujante, digamos, y entonces la lucha política por el reparto se hace también candente, ¿no? Que es nuestro problema. Que nuestro problema es sacar de la pobreza a ese 50%, ¿no? Que en gran parte es nuestro respaldo electoral también. Sí, vos hablás que es el tema a resolver, ¿no? Claro, es el único tema, es el único tema a resolver, ¿no? Y entonces volviendo al tema ese del hecho maldito del país burgués, y me sonó tan feo esa frase que a mí me sonaba linda hace unos años, ¿viste? Y cuando esas cosas reactivas de ser el hecho de tener como emblema ser un hecho maldito, ¿viste? Para la burguesía y demás, en un código que no tiene que ver con el peronismo, paradójicamente, no tiene nada que ver con el peronismo porque eso está en la lógica de la lucha de clases, o sea, es marxista eso como frase,
¿sí? Porque John William Cook tenía una afiliación marxista que después incluso se acentuó mucho. Claro. En ese momento. Entonces, claro, no es del peronismo esa frase. O sea, maldecir, ¿no? Maldito, decir mal las cosas, tener malas palabras, ¿viste? Mal las palabras, digamos. Eso es maldecir. Y el peronismo, si hay algo que no hace, es maldecir. El peronismo bien dice, o sea, es un bendecir, un bien decir, ¿no? Todo lo contrario. Entonces pensé, digo, no es eso, ¿viste? Estamos pifiando, somos gobiernos y vamos a hacer un hecho maldito. Nosotros no reconocemos una burguesía y un proletariado, como está implícita en esa frase. Nosotros somos peronistas. Y Perón se cansó de decir que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces lo que hay que arreglarse dentro de esa única clase de hombres reconocidos, que son los que trabajan, hay que reconocer el estatus de cada uno. Entonces de ahí deriva la necesidad del reparto de la riqueza. Todos adentro, como bien dice Máximo muchas veces, ¿no? Dani, entonces, sí. y quiero terminar con esto, ¿viste? Entonces maldecir el hecho maldito, nunca, el peronismo nunca jamás en la vida fue un hecho maldito. Eso fue una resistencia cuando éramos montoneros, cuando teníamos una cosa así, digamos, una impronta socialista y toda esa cosa, ¿no? Y sin embargo esos fueron otros tiempos, no son estos los tiempos de maldecir y de ser malditos. Creo que electoralmente, por otro lado, no nos convendría en absoluto presentarnos como malditos. Y entonces se desbarata todo, ¿viste? Cuando uno le pone, digamos, hunde el estilete en los significantes, ¿viste? Los significantes se desinflan como globos, ¿viste? Entonces no quiero ser un hecho maldito, para nada. Claro. Entonces le cambié el nombre a la charla. ¿Y qué le pusiste? La charla se llamó El hecho bendito del país trabajador. El peronismo siempre se presenta como una bendición para los trabajadores, para el pueblo, porque bien dice las palabras justas, o sea, no mal dice. Y entonces, y bueno, y Cook, no sé, ¿viste? Cook está en el pasado para mí, en ese sentido, ¿viste? Nunca estuve muy de acuerdo con Cook en muchas cosas, sobre todo las críticas que le hacía Perón. Hay que leer toda la correspondencia Perón-Cook, ¿no? Que son dos tomos muy lindos para leer y para aprender mucho de política y cómo Perón trataba de manejarlo a Cook y demás. Bueno, ya sabemos después qué pasó, pero de todas maneras, el peronismo es un hecho bendito. Lo pasaste de maldito a bendito y yo te estaba escuchando, Daniel, y recordando uno de tus últimos cuadros que habla sobre el goce peronista, y es un choripán, exacto. Le decimos a la audiencia que es una mesada de un bar que tiene apoyado en esa mesa un choripán y una iconografía que tanto a vos como a mí me parece muy relevante este último tiempo y que también es muy juvenil, que es la botella de gaseosa, cortada. Sí. Y eso está arriba de una mesa y vos te referís a ese momento diciendo que el goce peronista no es solamente el pan, lo que para algunas ideologías es, bueno, dame el pan, sino más bien en el peronismo es el pan más el chori, y eso es lo que completaría el goce peronista. En relación a esto, y escuchándote con lo que decías, pensaba en esta idea del presidente Alberto Fernández de querer dialogar, de querer llevarnos a una terapia de reunión, lo que dijo en esta semana, y decía, y pensaba lo siguiente, y terminé de construir la pregunta, Daniel, que es, si el goce neoliberal es más sofisticado, si fuese así, si que el goce neoliberal es más sofisticado, ese diálogo es muy difícil en la sociedad porque ese goce para el peronismo o para el peronista lo ve como muy superficial. Sí, no sé, mira, si hablamos de goce, de gozar... Tienen los goces muy lejanos en un límite, ¿no? Sí, pero no hay goces mayores y menores, hay goce, ¿viste? O sea, cuando uno acaba sexualmente, ¿viste? De una manera, y acaba con quien sea, ¿viste? Con quien le guste, y acaba todo. Se acaba, cuando se acaba, ¿viste? Sí. O sea, eso es el goce siempre es todo. O sea, te tomás una linda bebida, te comes un lindo
producto con grasas saturadas, cualquiera sea, siempre se goza todo, ¿viste? Entonces no hay más o menos, no goza más el millonario que el pobre, ¿viste? Con su dosis de goce, ¿viste? Eso es una de las cosas que hay que, digamos, que hay que ver un poco, ¿no? Porque si no, estamos en un problema, ¿no? Hay una escala de goce y eso no es verdad, ¿viste? El tipo que tiene 10.000 millones de dólares goza igual que el tipo que cobra un buen sueldo, ¿viste? Que le alcanza para vivir, ¿entendés? O sea, esa es la justicia, digamos, social, porque si no estaríamos en el comunismo, ¿viste? Lo que vos planteás es un inicio de, digamos, de la idea de que todos igual, entonces, ¿viste? No, visiones distintas, entonces, tal vez, ¿no? todo pero te das cuenta cómo es, o sea, tiene que ver con la necesidad, ¿viste? Y el goce no es la necesidad. Nadie necesita una Ferrari, ¿viste? Pero se goza de una Ferrari. O sea, ese es el tema. El comunismo creyó que era solo la necesidad. Y es el deseo el motor del capitalismo en todo caso, ¿viste? Y ahí está la catástrofe del comunismo, ¿viste? Tenían Lada para todos y todas, ¿viste? Y claro. Lada, ¿viste? Me chupa un huevo un Lada, ¿viste? Yo quiero una Ferrari, entonces hay quien dice eso, ¿no? Y entonces ahí es donde no podés con el deseo. Sí, es ese deseo de querer diferenciarse que maneja muy bien el capitalismo, ¿no? O sea, yo lo tengo y vos no, y te lo muestro. Claro, bueno, claro, pero entonces, y el peronismo que tiene no es anticapitalista, otra mala noticia, ¿viste? Hay varias malas noticias que trae el peronismo. El peronismo funciona en el corazón del capitalismo, y lo que hace es incorporar a todos, democratizar el goce capitalista, que es muy distinto a que no haya goce, digamos. ¿Entendés? Entonces ahí empieza a haber problemas por todos lados, ¿viste? Por ejemplo, esa canción que cantábamos nosotros con orgullo, militante y provocadores, ¿viste? De decir que los pobres coman pan y los ricos mierda, ¿viste? La famosa canción de la guerra española, de la guerra civil, ¿no? Del partido, del PC español, por otro lado. Y otra vez también, es un menú espantoso el de esa canción. Esa canción no puede ser más antiperonista. Es una canción totalmente antiperonista. Decir, y lo peor de esa canción es que los pobres coman pan. ¿Entendés? Es un horror eso. Es el horror para el peronismo. Vos lo acabás de decir, ¿no? O sea, por lo menos choripán, ¿viste? Un plus de goce, porque no es la necesidad, porque esa canción le habla al comunista español desde el territorio de la necesidad. Necesitamos tantas proteínas y el pan las proveerá, ¿no? Entonces coman pan los pobres. No, las pelotas, ¿viste? Eso para vos, español, que vivís en el sacrificio y demás, no es así. Hablando... no estamos en ese territorio, ¿me entendés? Quiero ser provocador, ¿viste? Pero bueno, en eso te acompaño, a eso intento ir. Ese es un problema nuestro, de algunos muchachos que confunden el sacrificio. El peronismo lo único que no puede pedir es sacrificio. De acá todas estas maniobras en la actualidad, para no decir la palabra sacrificio, que está por detrás de todo el fantasma del sacrificio, ¿viste? Que está por detrás de todas las acciones, las maniobras que se están implementando. Entonces, y la pelea tal vez tenga que ver con esa dimensión del sacrificio. El peronismo podrá pedir un poco de ponerse a trabajar, de cierta cosa, pero no sacrificio. Sacrificio de decir, bueno, a mí no me tocó esto, la próxima generación le tocará, ¿viste? Bueno, no, es que eso sería es una promesa al futuro, el peronismo. El peronismo es presente puro, ¿eh? Claro, eso sería ir colisionar contra el ideario que es el goce que veníamos hablando. Claro, y con todos los partidos, y vos fijate cómo se juntan los partidos de izquierda con la ultraderecha, siempre se juntan. Frente a la acción del peronismo se junta inevitablemente la izquierda y la derecha, siempre. Izquierda y derecha lo estoy diciendo como metáforas, porque tampoco creo en esto de la izquierda y derecha, pero digamos, izquierda y derecha se van a juntar, trotskismo y libertarios se van a juntar siempre en contra del peronismo, porque la propuesta del peronismo es ominosa para los libertarios, porque no hay meritocracia, nada, sino que todos a bordo del goce, y para la izquierda, bueno, ya sabemos, es todo a bordo de la necesidad, negamos el goce, ¿no? Entonces, unos propondrán la libertad absoluta, la desaparición del Estado por un motivo, y el otro la desaparición del Estado por otro, porque habrá una dictadura del proletariado. O sea, por el mismo motivo los dos destruyen el Estado. Y el único reparo que tiene el peronismo para hacer su acción es el Estado.
Entonces ahí tenemos Hay el una gran coalición. quilombo. Y estoy relativizando izquierda-derecha como lo hace Cristina, ¿eh? Ojo con eso, que todos se hacen los boludos, pero Cristina 3 o 4 veces ya lo dijo, en un congreso de la Cámpora lo dijo muy claramente, que para ella ya estaba perimida la cuestión, la dicotomía izquierda y derecha, que había que reformular eso, que habría que... Cristina, como siempre, está un poco más parada arriba de un escaloncito más y ve un poco más lejos, ¿no? Y está anunciando estos nuevos tiempos, donde izquierda y derecha ya es absurda como paradigma ideológico, ¿viste? O sea, se viene otra cosa. Y el peronismo anuncia eso, por eso yo lo creo firmemente, como muchos compañeros lo creemos también, que todo el futuro de la humanidad es hacia el peronismo. Y no quiere decir que gane la izquierda. Eso, ahí estamos todo con quilombo, ¿viste? Todo es quilombo, ¿te das cuenta? Quiero preguntarte sobre otro cuadro que a mí es uno de los que más me gustan tuyo, que tiene que ver con el cuadro que se llama Una fiesta en el Cábana. Sí. Y hablando de diferencias y estas cosas que plantea el capitalismo. Sí. ¿Conoces el Cábana por dentro? Sí, conozco, conozco gente, conozco peronistas que viven ahí, conozco ultraliberales que viven ahí. ¿Y cómo crees que se viven ahí? ¿Y cómo crees que puta que viven ahí también? ¿Y cómo crees que se vive cómo crees que se mira a la sociedad argentina desde ese balcón que vos lo pintaste también con ese damero tan florido? Se ve bárbaro todo, ¿viste? Se ve con distancia, se ve bárbaro, se ve con ilusiones de no pertenecer al territorio, ¿viste? Esa altura es un sueño de alejarse de las miserias de la pampa, ¿viste? Protección, ¿no? Claro, ¿no? Un poco la proa del progreso, ¿viste? Que es como la proa del barco cuando entras a la ciudad, esa es la proa del progreso, ¿viste? El Cábana. Y entonces es muy lindo, emblemáticamente, aparte es un fantástico edificio de arquitecto Lagos de la Torre, que son los que lo hicieron, que son enormes arquitectos, o sea, es una linda obra. En ese cuadro hay un malón también, hay un malón en ese cuadro también. Claro, siempre está la dicotomía desde la fiesta que hay ahí en el Cábana, que es esa fiesta, que digamos, metáfora de sentirse ajenos a los sufrimientos del pueblo, y desde ahí se ven todas las miserias del territorio, claro, y están siempre acechando, o sea, uno no puede desentenderse, o sea, lo que hago yo es poner ahí el conurbano bonaerense en torno al Cábana, ¿viste? O sea, no hay mediación, no hay colchón, digamos, ¿viste? Está directo el Cábana saliendo desde adentro del corazón del conurbano, ¿viste? Con todos los peligros y todos los fantasmas, ¿no? que habitan el conurbano, fantasmas de muerte, de desolación, de violaciones, todo sucede en un conurbano metafísico, ¿no? que es el fantasma del citadino, del hombre de clase media de la ciudad, ¿no? Junto a esas cosas, o sea, siempre trabajo con los fantasmas, ¿no? El peronismo es un productor de fantasmas genial, y los fantasmas son como argumentos de películas, sirve, o sea, todo el cine, las novelas, todo está poblado de fantasmas, ¿no? Son los productores de guiones, digamos. Sí. Quería preguntarte sobre si tuvieses que en este momento, con lo que le sucede al Frente de Todos, pintar un cuadro de un encuentro supuesto entre Alberto y Cristina, ¿qué fondo le pondrías a ese cuadro y qué acciones tendrían los personajes? Sí, no, y vos sabés que no me da para pintar cuadros. Nunca pinté a Cristina siquiera, pero y ni Alberto tampoco, o sea que no pinto la actualidad, ¿viste? No, yo pinto territorios de ensueño, de lejanos, ¿viste? Desapegados, digamos, de la inmediatez, porque si no quedás embarrado en un lugar así de discusiones, ¿viste? ¿Lo llegaste a pensar? ¿Dónde sería ese encuentro? No, lo que quiero es que se produzca el encuentro, o sea, definitivamente, que se dejen de pavadas y que pongan la cabeza en solucionar esto, que no está tan lejano a la solución. Por otro lado, creo que lo que se ha hecho está bastante bien en muchos aspectos, y lo que hay que hacer es nosotros ponernos un poco más solidarios y misericordiosos si hace falta, para que esto se pueda solucionar. Son 10 meses que tenemos de ventana para trabajar, después se cierra la ventana, y si perdemos por muchísimo tiempo, lo hablé con compañeros, y yo lo sé, pero yo últimamente me guío solo por mis intuiciones, ¿viste? Ya me chupa un huevo todas las opiniones de todo el mundo.
aprendí con el tiempo a medir mis límites, ¿viste? Como diría un poeta chino. Y ya sé dónde llego y dónde llego, ¿viste? Entonces, y bueno, perdemos por muchísimo tiempo y por pendejadas perdemos, lamentablemente. Pero bueno, eso son cosas que suceden en el peronismo. Cada tanto hay una pulsión revolucionaria y algunos compañeros piensan en hacer un plan de ahorro revolucionario, ¿viste? Como hacen los trotskos, que siempre tienen un plan de ahorro, porque la revolución trotskista siempre es un poco más adelante, ¿viste? Es algo por venir, ¿viste? Es como un mesías. La dictadura del proletariado se sabe que nunca va a llegar, entonces con eso es el respaldo y el plan de ahorro que tienen, ¿viste? Ellos saben que su revolución está en un futuro. Y con eso la pueden hacer ahora, te pueden hacer todos los desastres que quieran, porque total les chupa un huevo todo. Pero bueno, y hay compañeros que les agarra eso en cierto modo, ¿viste? Entonces dicen, no, volvemos en 4 años, ¿viste? Sí, la bola. 4 gobiernos, tal vez, después de 4 gobiernos, no de 4 años. Así que no jodamos, porque la situación económica está como nunca a favor nuestro. Y ellos lo saben y la quieren tener ellos, eso. Por eso inventan lo de la dolarización, todo para pudrírtela como sea. Porque saben que es un tesoro, la situación económica mundial, incluso y la nuestra en particular. Que si lo sabemos trabajar, que si sabemos aceptar algunas cosas, que si sabemos negociar, tenemos ahí un porcentaje a favor increíble, un patrimonio que nos permitiría ganar cómodamente las elecciones próximas. Si nosotros ponemos la rampa que está en descenso, un poquito en ascenso, no recuperar lo que se perdió, porque eso va a ser imposible en este tiempo, pero poner la máquina a funcionar para que esto se vea, los resultados se vean en los próximos meses, sobre todo con una bajada de la inflación y demás, ¿no? Todo lo demás es pulsión de vida popular, ¿viste? Están invirtiendo acá en esta cuadra, es en Congreso el lugar más deprimido tal vez de la ciudad, junto con Constitución. Hay 5 o 6 emprendimientos chiquitos de todo, de verdulería, peluquería, todos quieren poner un poquito de plata para que la cosa avance. Todos están apostando vitalmente, eso lo decía muy bien Perón, decía, no miren solo los números de los economistas, porque esos son los números fríos, no es la verdad real. La verdad real es la voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo, ¿viste? Que trasciende los números. Y eso es lo que está pasando ahora. Bueno, ahora ya te digo, hay compañeros que le agarra la pulsión revolucionaria y bueno, qué sé yo, ¿viste? Vos sabés que pasó varias veces. En un momento determinado Perón había girado a la derecha, según algunos compañeros, que yo estaba entornado, ¿viste? Por toda una derecha. Estamos hablando del 74, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y algunos compañeros, ¿qué hicieron? Y bueno, sacaron una deducción revolucionaria. ¿Cuál era? Matar a Rucci, ¿viste? Y entonces fueron y lo mataron a Rucci. Nadie podía ponerse en el medio de eso porque te acusaban de ser contrarrevolucionario y traidor, ¿viste? Si estabas en contra de esa decisión. Sigo con al otro día, y mirá la metáfora, y esto se vuelve a cumplir cíclicamente. La metáfora, ¿cuál es? Nadie mató a Rucci, ¿viste? Nosotros no fuimos, lo dice el Pepe Firmení, lo está diciendo al día de hoy, que él no fue. Pero sin embargo lo mataron, ¿viste? Y con eso parecía que se solucionaba todo. Al otro día se dieron cuenta del horror y nadie quiso asumir esa responsabilidad. Pasó con Massetti en Salta, eso lo dice muy bien Oscar del Barco en su No Matará, su texto fundamental para leer. Y se armaron un grupo guerrillero, vieron que 2 tenían actitudes de traidores, fusilaron a 2 y después se disolvió el grupo guerrillero, ¿viste? Y lo único que hicieron fue justicia revolucionaria y 2 pobres tipos que murieron. Daniel. Así que eso vuelve a suceder cíclicamente, no nos olvidemos de eso, porque todo, en un momento determinado lo pusieron en la cárcel del pueblo a Carlos Mujica, esto lo pueden ver en la revista Militancia, está en internet subida la nota donde está Carlos Mujica en la cárcel del pueblo. A la semana lo mataron a Mujica. Lo asesinó la AAA, claro, pero porque estaba habilitado, porque estaba visto como traidor por los montoneros. Duhalde y Ortega Peña fueron los que hicieron la nota. Nunca se avergonzaron de esa nota. Le costó la vida a Mujica porque los habilitó para que la AAA lo matara y empeojara más el asunto. Entonces todas esas cagadas, estoy un poco caliente ahora, porque veo pendejadas, muchas pendejadas, diciendo pelotudeces, muchos compañeros, ¿viste? Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando nos agarra la pulsión revolucionaria, y nos creemos partido de vanguardia, ¿viste? Nos creemos que tenemos que hacer pedagogía al pueblo, ¿viste?
en vez de aprender de eso, aprender de ahora el pueblo que se está sacrificando, está sufriendo como hijo de puta, están recontra sufriendo y nosotros haciéndonos los guachos pistola ideologizados, ¿viste? Cuando lo único que hay que hacer es tener misericordia entre nosotros y ver de qué manera podemos ayudar y no provocar divisiones y provocar y hacernos lo que nosotros en esta no entramos porque nosotros somos mucho más revolucionarios que todos estos pobres tipos piojosos que están ahí remándola como pueden. O sea, eso se llama misericordia y eso se llama ser leales en un frente donde si no hay lealtad y misericordia el frente no existe. Si nos creemos que somos más revolucionarios que el otro, recordemos alguna frase de Eva Perón en ese sentido, ¿no? Que el que se cree más que el otro, ¿viste? Y demás. O sea, nos creemos, nosotros pertenecemos a otro mundo revolucionario. Esto no es nuestra oportunidad. Hacemos ahorro previo y plan de ahorro revolucionario. Volvemos cuando sea la nuestra. Esa estupidez la escuché muchas veces y siempre salió mal. Entonces hay que dejarse de joder nada más y poner la cabeza y ponernos a trabajar en serio, que esto es un horror como está económicamente y se puede mejorar si nos ponemos en serio a trabajar todos juntos, pero todos juntos, no todos críticos, ¿viste? Y todos tomando distancia. Porque nadie va a quedar a salvo, Nadie va a quedar a salvo. Esto va a ser, ya lo dije yo en el año 17, en el 2017, lo pueden ver en YouTube nuevamente, búsquenlo, la inauguración de los murales de la CGT, precisamente, y esto tiene que ver con mi obra. Smith me había llamado para hacer, hice los murales, inauguré, fue el único acto, el 2017, el único acto del 17 de octubre, que se inauguró ese día. No hubo otro acto por parte del peronismo, entonces salió en todos lados, y yo les dije ahí a toda la comisión interna de la CGT, estaban todos, Daer, todo, y les dije, ojo con lo que van a votar ustedes, por odio y demás, por el tema de Cristina. Digo, que no sea por odio que terminen votando al tipo que los va que los quiere exterminar. Las palabras están ahí, búsquenla. Y todos se pusieron de culo, ¿viste? Me putearon, Daer me puteó, todo. El único que me aplaudió fue Pablito Moyano, que la tenía clarísima y había puesto un cartel enorme que decía no a la reforma laboral. Y así que aprendamos de una vez, o sea, dejémonos de joder con las pulsiones revolucionarias, no seamos pelotudos, ¿viste? Somos un frente peronista y de todo en el frente, como todo frente, y tengámonos misericordia y hablemos. No puede ser que un economista del frente no hable con otro economista porque no sé, lo acusa de no sé qué cosa. Dejémonos de joder. Esa es la única. Si nos ponemos las pilas, en estos 10 meses podemos lograr algo importante. Ahora, tenemos que aparecer en serio, como gente seria, no como una estudiantina estúpida en una asamblea universitaria. Estaba pensando, Daniel, mientras decías todo esto a flor de piel, y me parece muy, muy interesante que haya sucedido esta conversación, y un poco para cerrar de un modo ciertamente irónico, que tal vez en algún punto algunos dirigentes del peronismo piensan que tienen que darle después el copyright de su goce, ¿no? Porque se apropian del goce de todos y terminan habiendo los problemas que vos narraste. La verdad que ha sido un placer hablar con vos, Daniel. Espero que tengas un buen fin de semana. Disculpen la descarga, ¿viste? Pero ya me tienen la bola al plato con tener que hacer como que, ¿viste? No quiero hacer como que, quiero decir lo que pienso realmente y ya está, ¿viste? Bueno, diste en el programa indicado, así que es así, nos buscamos, ¿viste? De alguna manera nos buscamos y nos encontramos. Ya tengo el odio de unos cuantos compañeros, está bien, lo asumo. Te mando un abrazo, Daniel, y gracias por tantos cuadros, y en específico, en lo personal, gracias por el cuadro de la fiesta en el Cábana, que me parece que es brillante lo que terminás trazando en esas imágenes. Así que, no, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau. Quien está hablando con nosotros era Daniel Santoro. Daniel Santoro es artista plástico, y cuando recién estábamos hablando, son esas entrevistas en donde hay que dejarlo, ¿no, Andrés? Que el otro salga a flor de piel y que diga las cosas que tiene que decir. Sí. Además, digo, con una verborragia
característica de un artista como lo es Daniel, y me gustó que fue sincero en todo momento, incluso en el cierre. Dijo, discúlpeme por la descarga. No, es que me parece que Buen también cierre. lo que es clave es cuando uno hace este tipo de entrevistas, que si la otra persona está en un momento donde quiere decir cosas que son muy importantes y que hace un tiempo que quiere decirlas, uno debe correrse. Esto de saber escuchar, ¿no? Y bueno, es un poco la clave. Vamos a continuar en este programa, se llama Pasavalores, que comenzó hablando con Daniel Santoro, con una persona que hace mucho tiempo que queremos hablar con él. Es muy importante como dirigente político y ha tenido un recorrido por el peronismo bonaerense. Hoy en día es senador por la primera, por donde siempre militó, que es la primera sesión de la provincia de Buenos Aires, y es senador por la provincia, y se llama Joaquín de la Torre, quien ha sido intendente de San Miguel, y además de eso ha sido ministro de gobierno de la administración de María Eugenia Vidal. ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por llamar. Venimos un tanto cargaditos porque hicimos una entrevista con Daniel Santoro hablando del momento del Frente de Todos y estas cuestiones, y en relación a eso yo ayer estaba pensando en lo que pensamos los que tanto políticos como periodistas que analizamos la política, si en su momento, el año pasado, cuando sucedió el cambio de gabinete de Kicillof, si Kicillof termina llamando a Martín Insaurralde porque no termina de comprender el conurbano bonaerense. Bueno, primero hacerle un homenaje a los héroes y caídos en la batalla del Atlántico Sur de recuperación de la Malvinas. Hoy, que es 2 de abril, son 40 años. Así es. Después, yo creo que, pasó lo que era lógico que pasaba y que durante todo el año pasado comenté respecto de otras personas, pero digo, la insistencia de las fuerzas políticas de poner en la provincia de Buenos Aires a manejar la locomotora del país a maquinistas que no conocen la botonera, tiene que ver más con ganar elecciones que ver cómo se gobierna bien. Este pecado repetido de traer porteños a caminar la provincia de Buenos Aires, porque por ahí a raíz de los medios nacionales tienen conocimiento en la provincia de Buenos Aires y después ganan las elecciones y después no saben qué hacer con el poder, porque no conocen la provincia de Buenos Aires. Digamos, la incursión o el llamado a Martín y al resto de los exintendentes o intendentes, Nardini, etcétera, al gobierno, tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, esta insistencia en poner personas que tienen mucho conocimiento porque son porteños y los medios nacionales se ocupan de hablar sobre todo de los temas porteños, y entonces se ganan las elecciones pero después no se sabe qué hacer con el poder, y la provincia de Buenos Aires está mal por eso, así que es claramente una consecuencia de eso. Esto que me está diciendo, Joaquín, fue una de las circunstancias por las cuales terminaste alejándote de María Eugenia Vidal, y que durante su gobierno, mientras eras ministro de gobierno, me imagino queriendo desde tu lugar explicar las minucias del conurbano para lo que el Turco Asís le diría a la chica de Flores. ¿Vos crees que a eso le pasó también a Cambiemos? Yo creo que lo que le pasó claramente a Cambiemos fue que María Eugenia era de la provincia, era de la ciudad, fue a la provincia, estuvo en la provincia, era de la provincia porque vivía en la provincia, pero después se volvió a la ciudad, digamos, y en realidad lo que ha marcado las diferencias entre María Eugenia, que son diferencias políticas, no personales, tiene que ver con su voluntad de dejar la provincia, digamos, ¿no? Yo creo que la provincia es una cosa demasiado importante como para que sea un lugar de paso. Y da la sensación que siempre en los últimos años ha sido un lugar de paso. ¿Y por qué me hacen y quién me va a hacer creer o convencer que en los próximos porteños que vengan a la provincia de Buenos Aires no va a ser también para ellos un lugar de paso? Entonces, el problema que tenemos aquellos que hacemos política o que somos dirigentes de la provincia de Buenos Aires en cualquiera de sus métiers, digamos, políticos,
productivo, etcétera, etcétera, es que la realidad nos golpea a nosotros, digamos, ¿no? Ellos se pueden esconder después en un domicilio de la capital federal, pero nosotros nos quedamos frente a nuestros vecinos sin respuestas, y esto es lo que más me preocupa, no es un tema de intereses, ¿no? Dice que los argentinos, los políticos en la Argentina tenemos que dejar de resolver nuestros problemas y empezar a resolver los problemas de la gente, y para eso y por eso es que yo planteo el tema de la separación de la elección de la provincia de Buenos Aires de la Sí, sobre eso te quería preguntar. Todas las provincias tienen elección separada, menos la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires le va muy mal. Y se le va mal porque los políticos se esconden atrás de las polleras o de los pantalones del candidato a presidente. Y no podemos discutir nunca cómo vamos a resolver los problemas de los bonaerenses, que son enormes, crecientes y cada vez más profundos, ¿no? Ese proyecto termina explicando, yo la lectura que hice personal es que ese proyecto termina explicando tal vez el comienzo de la separación, como decías vos, en ideas políticas de tu persona con la administración y la figura de Vidal, y también el no animarse en ese momento a desdoblarle a Macri, ¿no? Sí, pero no era Macri. Macri iba a ser el gran beneficiado. Pero Macri lo entendió al revés, entonces. No, bueno, pero porque yo no creo que el responsable haya sido Macri. Yo creo que la responsable fue María Eugenia. La que tenía la posibilidad de hacerlo era María Eugenia, y María Eugenia no lo quiso hacer. María Eugenia y su entorno creían claramente que era lo mejor. Y se lo dije al día siguiente de las PASO en una reunión. Lo mejor para los bonaerenses era que vos siguieras gobernando. Me parece que esto de resolver las cosas de los políticos entre políticos, mirándose a los políticos y no mirando de cara a la gente, me parece que este es el gran error. Quedar bien con los políticos es lo más fácil, ahora el tema más difícil es quedar bien con la gente, y bueno, y nosotros claramente la provincia le hubiera hecho muy bien que María Eugenia siguiera 4 años. ¿Cuesta mucho construir política desde el peronismo republicano en reuniones con el radicalismo de Manes? Me imagino tu figura, la de Emilio Monzó. Yo lo que he trabajado y lo que trabajo y todo eso es sobre buscar acuerdos de programas y resoluciones. Entonces las historias políticas, por supuesto que nos dicen dónde y de qué manera cada uno se para frente a los temas. Pero la Argentina está muy mal. Los argentinos están muy mal. Hace mucho tiempo que estamos gobernando y unos u otros, y que lejos estamos de resolver los problemas. Por lo tanto, las identificaciones partidarias pasan a ser un tema secundario. Si la gente nos está pidiendo acuerdos, pero no acuerdos políticos, nos está pidiendo acuerdos de solución de temas de gestión, digamos. ¿Qué van a hacer con la educación? La educación en la provincia de Buenos Aires estuvo cerrada 2 años y a nadie le importó demasiado. Solamente los padres y las madres que se levantaron en queja. Digamos, nosotros, la política, el gobierno de la provincia le dijo a la gente a la gente más sencilla de la provincia de Buenos Aires, no me interesan ni vos ni tus hijos. La gente que indignamente durante mucho tiempo cobró un plan y aceptó esa indignación, ahora le dicen que sus hijos también van a vivir de un plan. Y eso es lo que la gente no puede aceptar. Te estás preparando para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y ¿cómo pensás que tendrías que contraponer en acciones lo que desde otro lugar se va a generar? Como pensamos que es una interna que se va a achicar, pero Santilli también está en esa situación, Jorge Macri está en esta situación, el intendente de Mar del Plata, Montenegro, en algún momento lo deslizó, el intendente de Lanús, Grindetti. ¿Cómo ves a futuro que va, porque va a terminar, que va a tener que haber un cuello de botella ahí, porque todos están diciendo que sí? La verdad, es decir, 2 cosas. La primera es, quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. La segunda es, hoy no está en mi agenda ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy, como me ven laburando en el Senado con proyectos, lo que intento hablar y poner en la mesa de discusión son temas que le van a hacer al que le toque en la próxima elección una provincia más razonable. ¿Está bien? Y eso es lo que, hoy mi preocupación es esa. Digamos,
Miren el disparate. Estuvimos 7 meses de campaña el año pasado. 7 meses de campaña el año pasado. Pasó el verano y ya están recorriendo como si estuvieran de campaña. Pero ahí tenemos un poco de culpa nosotros también, los periodistas. Bueno, está bien. Me parece que es una culpa compartida entre políticos y periodistas, porque también nosotros a veces los invitamos a subir a una moto que es complicada. ¿En qué momento vamos a trabajar? ¿En qué momento nos va a preocupar la gente en serio? Digo, ¿cómo resolvemos la seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a seguir poniendo parches. Hablamos de educación, hablamos de seguridad. ¿Cuál es el modelo productivo de la provincia de Buenos Aires? Es seguir metiéndole impuestos. Es seguir eligiendo el poder central sobre nuestros pequeños productores. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, el ser candidato a gobernador tiene que ser una consecuencia de haber elegido temas que son y mostrar forma de resolver esos temas que tienen que ver con lo que vive el bonaerense. Y ahí es donde creo que insistimos con modelos que ya fracasaron. Digamos, la Argentina a la Argentina le ha ido mal en los últimos años, pero nosotros los políticos seguimos en una burbuja insistiendo con las mismas cosas que ya pasaron. Vos el proyecto que estás presentando también desde el Senado bonaerense, que tiene que ver con el manejo por parte de las intendencias y de los intendentes de la policía, ¿lo llegaste a hablar con Bernie? A ver, no es así, primero. Yo no digo que tenemos que manejar la policía bonaerense, justamente lo que digo es que tenemos que tener nuestra propia policía. La policía, sí, municipal. Sí, que tampoco es la local. Que tampoco es el proyecto que quieren hacer Garro y Grindetti, porque eso es bonaerense. Yo creo que hay que plantear una policía con métodos y formas distintas. Lo más parecido a lo que yo planteo es lo que hizo Arlanian en su momento, y eso que venimos de palos políticos totalmente distintos. Pero para mí el que entendió el problema de la provincia de Buenos Aires, el más cercano que entendió el problema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires fue Arlanian. Después, por supuesto que hay formas y cosas que hay que resolver, que 2 años son poco tiempo, pero claramente lo que yo estoy planteando es una cuestión que tiene que ver más con un control político sobre la policía municipal. Sí, que esté más atomizada la cuestión de la seguridad a nivel provincial, una cosa así. Que tenga las dos caras, claro. Que tenga las dos caras. Y, por supuesto, federalizar de nuevo el tema de la lucha contra la droga. ¿Y eso con Bernie lo hablaste cuando estabas diseñando el proyecto o no? No lo hablé con Bernie porque en realidad yo no me estoy metiendo en su territorio. Sí, cuando hubo notas que salieron a decir que nosotros teníamos que ver con los otros proyectos, sí le dije que no. Tenemos buena relación con Bernie, laburamos muy bien desde San Miguel en conjunto con Bernie, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Sí creo, esto tiene que ver con lo que creo antes, digamos, cuando estaba Ritondo y María Eugenia, ellos me escuchaban hablar de esto y era lo que decía. Y esto es lo que propusimos en el 2013, cuando ganamos la elección en el Frente Renovador, digamos. O sea, no es que es una cosa traída de los pelos, no, en el 2013 quisimos hacer esto, después Granados lo quiso hacer y como la Cámpora y Nuevo Encuentro le torcieron el brazo y no lo dejaron hacer, terminamos en la policía local, que fue claramente un parche o esas cosas que no se terminan, como no se hacen por donde tienen que hacerse, terminan en una cosa peor, digamos. Fue más que todo fue un yeite para que consiguieran trabajo y dar trabajo, digamos. No pasamos de 60.000 policías a 90.000 y el problema de la seguridad claramente no se ha mejorado porque no hay control político, porque la policía, no por culpa de la policía, sino por culpa de la justicia y de la política, dejó de ser un instrumento en la prevención y en la persecución del delito y pasó a ser el responsable. Y el responsable es la justicia y la política. Y los responsables son ellos. Entonces los que tienen que controlar y conducir a la policía, que es su instrumento, se han corrido esa responsabilidad. Y yo lo que estoy planteando es lo contrario. Hay un temor por parte de los dirigentes, englobo desde intendentes del Frente de Todos, intendentes que tienen que ver con la administración de
de Axel Kicillof hasta dirigentes de la Cámpora. ¿Tienen temor en lo que vos querés plantear de dividir el conurbano en conurbano norte, conurbano sur? ¿O pensás que más allá del temor hay una lógica de negocios ahí? ¿En qué sentido? No sé por qué decís que yo estoy planteando eso. Porque yo creo que había un proyecto que vos estabas llevando adelante de querer dividir también las cuestiones del conurbano, en que haya un conurbano norte y un conurbano sur. Yo lo que digo, lo que planteo es lo siguiente. Porque es muy grande de manejar ese territorio, ¿no? Más con la lógica de AMBA y esas cosas, ¿no? No, yo lo que digo es, bueno, Esteban Bullrich ha presentado un proyecto de dividir la provincia, que tiene dos genialidades para mí. La primera es entender que el interior de la provincia tiene una característica muy parecida a Santa Fe y a Córdoba, y que es bueno para la distribución del poder argentino que haya más provincias que producen, o sea, que dan a la coparticipación, y no que haya más que sacan de la coparticipación. Primer punto. El segundo punto es delimitar el conurbano, es decir, este es un problema que excede a la provincia de Buenos Aires. Claramente el conurbano es un problema que excede a la provincia de Buenos Aires. El pequeño productor de Pigüé o de cualquiera de nuestros municipios, que por vivir en la provincia de Buenos Aires tienen un costo mayor, digamos, al de Santa Fe y de Córdoba, porque se tienen que hacer cargo del conurbano. El conurbano es un problema de la nación, porque la expulsión que hubo de gente del interior que terminó en el conurbano tiene que ver con lo que no se hacía bien en las otras provincias. Y después con que la ciudad de Buenos Aires le da la cercanía al trabajo, y la gente quiere vivir cerca de donde hay trabajo, cerca de su trabajo quiere vivir. Entonces, el conurbano como realidad social, política, excede a la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Y quedó demostrado ahora con la pandemia. El conurbano se resolvía en función, digamos, del AMBA. ¿Y el AMBA qué es? La ciudad y el conurbano. Y el resto de la provincia vivían realidades distintas. Nosotros tenemos que mirar eso, digamos, porque la gente termina tomando decisiones. ¿Por qué yo hablo de la policía municipal? Porque la gente en el 2007 tomó la decisión de quejarse por los temas de la seguridad en el municipio. ¿Y el intendente tenía alguna responsabilidad? No tenía ninguna responsabilidad. Sin embargo, la gente... Entonces, cuando la gente toma decisiones, lo que la política lo que tiene que hacer es acompañar esas decisiones. Y la gente entiende que el AMBA tiene una razón de ser en forma conjunta, digamos. Entonces, al conurbano tenemos que resolver de esa manera. De hecho, los servicios públicos, Metrogas, lo que era gas del Estado antes, es para todo el conurbano, capital y provincia. Edesor y Edenor, que era Segva, es coso. La basura, se trata de la del conurbano y la de la ciudad de Buenos Aires de la misma manera. El tema de la seguridad, ¿se puede uno tener seguridad de un lado y no tener del otro y no trabajar en forma conjunta? No se puede. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos realidades que tienen la salud. Usted sabe que, por ejemplo, la gente de todo el oeste del Gran Buenos Aires se atiende en el Subizarreta. Sí, bueno, el Santoyani también, cruzan también a Capital. Claro, pero ¿por qué en el Subizarreta? Porque es el tren San Martín, pasa por Devoto y en la estación de Devoto está el Subizarreta. Entonces, digamos, el tema del transporte. ¿Cuántas líneas de colectivo que pasan en Capital vienen de la provincia? El 80%. Solamente el 20% son intracapitalinas. Entonces, digo, ya hay una realidad que la debemos trabajar en forma conjunta, y esa realidad que debemos trabajar en forma conjunta nos obliga, a partir, digo, del proyecto de Esteban, nos obliga a entender que hay realidades sociales que vive la gente y que la política debe resolver en función de esas cuestiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, a partir de este proyecto, para mí tiene dos genialidades que les acabo de decir, es entender que el conurbano tiene que ser un problema a resolver desde la nación y no desde la provincia de Buenos Aires. Cuando pensás para atrás en las conversaciones políticas que has tenido muy fructíferas con otros dirigentes, yo pongo dos nombres y te hago la pregunta sobre el tercero. Ponés seguramente a Emilio Monzó, ponés a Felipe Solá y al Sergio Massa de hoy, ¿lo ponés? Para mí Sergio es un tipo distinto, es un tipo que tiene una cabeza superior dentro del mundo de la política. Felipe tuvo sus buenos momentos, creo que fue un gobernador serio,
que se hizo cargo de los problemas, le tocó una realidad bastante compleja. Emilio tiene un talento para entender y para hacer síntesis de los problemas y de las realidades muy interesantes. Y bueno, y también veo otras personas, ¿no? Digamos, aparte de esas, que creo que son valiosas y talentosas, digamos. Me parece que hoy Patricia Bullrich tiene una conexión con la gente muy valiosa y eso habla de su capacidad de entender cuáles son las situaciones y los problemas de la gente. Y creo que Facundo Manes viene a darle una frescura a la política interesante. Pero bueno, hablé de Sergio, que me parece que era lo que me querías preguntar. Sí, porque trabajaste con él varios años. Bueno, Joaquín, buen fin de semana. ¿De dónde te viene la misma sensibilidad que tengo yo? Los dos somos hinchas de San Lorenzo. Seguramente somos del glorioso equipo de Boedo y del Bajo Flores. Sí. Yo digo, viste que Dolina decía los hombres sensibles de Flores, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que yo soy un hombre sencillo del Bajo Flores. Te mando un abrazo, Joaquín. Buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente. Quien está hablando con nosotros era Joaquín de la Torre, quien es senador actualmente por la provincia de Buenos Aires. Ha sido intendente de San Miguel, ha trabajado con Felipe Solá, ha trabajado con Sergio Massa y es una persona que sobre conurbano, provincia bonaerense, provincia de Buenos Aires, sabe de haberla recorrido y de haber trabajado políticamente durante mucho tiempo. Y nosotros hacía un par de añitos que estábamos tratando de hablar con él. Y por suerte en este mediodía, pues ya son, Andrés, las 11:58. Bien, estamos comenzando Pasado Valores. Así en es. AM 1420 con vos. Y como verán los oyentes, siempre le damos prioridad a las personas. Ajá. Porque somos ¿Qué comienzo? un medio. Claro. Somos un medio Claro. entre los hechos y sus protagonistas. Estás Mirá muy correcto. cómo me voy, encanta. mirá cómo voy. El otoño te tiene muy correcto. Comunicación década del 80. Emisor, receptor, mensaje. Bueno, para compensar un poco la primera entrevista, ¿no? O sea, hay llegamos una... a Sí. Vamos a escuchar un tema, porque vamos a Obvio. acomodarnos un poco, vamos relajar a un después poco. a volver a los carriles normales de este programa. Vos sabés que a finales de los 90 Ajá. había un boliche, Agustina, en donde íbamos a bailar con mis amigos. Que ¿Y eras quedaba- mucho de ir a boliche? Sí, nosotros siempre fuimos mucho a ir a bailar, desde muy chicos. Estuve viendo fotos que no sé si eran de los 90, pero que te favorecen mucho. Pues no hace falta. Me gustaría verlas en el No, feed de estuvimos Pasó a viendo Valores, esas No fotos. hace falta Podríamos tanto, subir. Flor, me parece que... Entonces, ¿a dónde voy? Sí. Porque esto ¿A va a dónde terminar, vamos? esto va a terminar en una orilla. Ajá. Esto va a terminar Sí, un horizonte. en alguna playa de Ujú. Claromecó. Sí, es como esa No botella. llores, no te quiebres. No. Sé que es jodido lo que estamos hablando, pero trata de llevarlo. Lo voy a mantener. Finales de los 90. Sí. Íbamos a bailar a un boliche que se llamaba El Codo. Mira. El Buen Codo. nombre. Quedaba en la calle de Guardia Vieja, por donde vivo, ahí por Almagro, por ahí. Mm. ¿Y qué sucedía en ese lugar? ¿En donde ustedes vieron la película Martín H? No tuve el gusto. No la vi. Son muy jóvenes. Pero No sé qué hacen trabajando conmigo. Yo no. ya estoy muy viejo. Nosotros Sos un también. alma joven. Bueno, Martín H, Cecilia Roth, Ajá. Federico Lupi, Diego Boto, a quien amo Ajá. actualmente. Sí. Actorazos. Tal cual. Película Martín H. Bueno, hay una escena en donde Diego Boto se desvanece tocando y esa locación era El Codo. Era ese boliche. Ese boliche en Claro. donde íbamos recurrentemente con amigos. Mucha ¿Y mística. qué sucedía ahí? Sonaba Me música. estás mirando fijamente. Sonaba ¿Me querés música. decir algo? Sí. No. Lugar Sí. en donde gozaba, como dijo Daniel Santoro, donde gozaba igual el pobre que el millonario. Que anotaste. Sí, me anoté la anotaste frase. Porque me quedó... Nos dejó muy buenos Santoro dijo, titulares. no goza más el millonario que el pobre. Bueno, tiene razón. Bien, sí, a la hora de gozar todos gozamos por igual, no hace falta la plata que tengas en tu billetera para decirte, che, ahora goza más. Exacto. O vos, pobre, gozá menos. Cada uno gozará a su modo, ¿no? Mm. Pero- Obvio. Volviendo a lo del Codo, Guardia Vieja, finales de los 90, bueno, un boliche. En Sí. ese momento, cuando los boliches querían empezar a rajarte, tiraban como temas más bajón, no era que... Claro. ¿viste? No te Sí, prendían las actualmente luces. también sucede. Música electrónica a pleno. Sí. Que hoy pasa como es. Los Claro, finales. hoy también te empiezan a poner Onda, música por ahí un Rocky. poco más vieja. Ah. Sí. Bueno, Una versión remix.
Era un lugar muy lúgubre, era muy oscuro, no era que vos entrabas al codo y decías, ¿cuánta luz? Y claro, en un boliche tiene que haber poca luz. No, pero viste que hay algunos que tal vez tienen un poco más de luz. No, es esta verdad. era una cuestión un tanto sórdida desde la Bien. luminosidad. Un antro, diría mi abuela. Este Sí, es un y no, antro. nos gustaba mucho pasar las noches ahí y cuando te querían ir rajarte, ¿no? Del lugar, ¿Metían? metían este tema que vamos a escuchar. Ah, muy bien. Que es un tema que yo me acordé, así como de manera aleatoria, hace como 2-3 meses atrás, o más, porque de este tema sale el Yo Yo. Ah, bueno, ya hoy lo vamos a descubrir Mirá al vos. De aire. este tema Vamos a sale descubrir el el Yo origen. Yo de la columna de Medio Ambiente de Agustina. ¿Qué hago yo cuando empieza la cortina? Que Claro. lo puedes decir Marca ahora, ¿no? registrada. Yo, yeah. Bueno, eso sale de Las este miradas. tema. Claro. Que en ese momento yo lo bailaba, estaba enamorado de una persona y lo bailaba en este boliche, se llama El Codo. Bueno, vamos a escucharlo, no tiene intro casi, pero vamos a tirar sorpresitas sobre el tema. Tiene varias versiones. Vamos a escuchar una que es la clásica. Ujú. El tema original es De Norman Gimbel. 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 Bien, vamos a escuchar la versión del grupo que se llama Los Fugees. Fugees, exacto. Así es. ¿Y el tema cómo se llama? Se llama Killing Me Softly. Mirá que vas a tener que tirar un Yo Yo Yeah. Ah, ahora en breve. Ahora Charlie nos va a abrir el aire y tiramos una sorpresita. Dale. Estamos hasta las 13 en AM 1420 con vos y nos quedamos haciendo Paso a Valores. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Charlie dice que ahora que se sumó Lucrecia a este momento del programa, Lucrecia Sí. Estrada, ¿qué tal, Lucrecia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo buenas va? tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos Dice que no me ve, Charlie. No, eso te iba a decir, estamos completos. Mesa completa, micrófonos completos. Yo igual me paré recién para ver si seguía la cantidad de mujeres aglutinadas acá enfrente. Sí. No, ya no. Ah. Se ve que ingresaron. Sí, se cerró Debe la haber puerta. alguna reunión de algo, Tal pero cual. la verdad que es atípico. Me llamó la atención. Porque era las 10 de la mañana cuando Claro. yo venía a la emisora y había tantas mujeres en la puerta. Dije, bueno. No, y ¿Alguna música religión bolichera. será? Ah, no, bueno, puede ser también, ¿por qué no? Aparte no tenía Bueno, hoy. podría ser. No se sacaban fotos ni Martín Chovos Carol ni Andrés Catalini. No, Entonces dije, ¿por Lo qué? pasamos por la semana que O sea, viene. no. ¿Por qué tanta gente? ¿Habrá comida gratis? Puede ser también. Ah, es Sí. una buena excusa. Sí. Bueno, tenemos un tema libre. Es complicado. Habemos. Que lo trabaja Agustina Pérez Huerta. Ajá. Y que me lo vendió Martín en la semana. Me dice, no sabés lo que laburó. Me mandó un corte de audio. Que Sí, esto, que mucha aquello. presión. Wow. ¿Sobre qué va? Me dijeron que hay producción. Hmm. No sé si no vamos a necesitar a alguien que traduzca. Puede ser. ¿Es material o es espiritual tu tema libre? ¿O ambas? No, es más espiritual. Bien. Es más espiritual. Pues Presta más a la reflexión. vamos preparando a la audiencia. Porque aparte la audiencia tiene poco tiempo hoy. Claro. Porque esto a la una si es, O nosotros cerramos. Cerramos todo. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Pero vos decís que es más de tinte espiritual. Sí, presta más a la reflexión, a pensar en, ¿no? Algunas cosas de la vida. Me parece que va Me por gusta. ahí. ¿En qué momento pensás en la vida, Lucrecia? ¿Yo en qué momento pienso en la vida? Sí. ¿Hay que pensar en la vida? Y bueno, O de porque la uno vida. la va No, haciendo maldita sea, la no me vida. A dijeron veces eso. piensa en la vida, su No, futuro. no, yo pienso pero- después de actuar. Ya está. Ah, bueno. Bueno, es más impulsiva, un Lu. impulso. Está muy bien. Ahora digo, No vayas a una paritaria con Lucrecia porque A se eso iba. complica. ¿Pensar de la vida es pensar en el futuro solamente? ¿O también En el pensar en el pasado? Ojo, ¿eh? Y el que piensa en el pasado se queda en el pasado, tiene que pensar en el futuro. Y Todo en su justa medida, creo, ¿no? si se puede revertir algo. Basta de este chamullo. ¿De qué va el tema libre? Bueno, quiero que nos vistamos muy formales porque Sí. fueron las entregas de los Oscars el fin de Ah. semana pasado. Sí. Nada, bueno, hay mucho amor-odio con los Oscars. ¿Me vas a hablar de violento? No, es más, iba a obviar ese tema, podemos debatirlo si quieren, pero yo No, lo pensaba obviar, no, ya está, no viene a me- la cuestión. Obviado. Ya Pero está. bueno, nos regalaron, como siempre, los Oscars dan la nota y nos prestan momentos muy lindos e inolvidables. Sí. Y me topé con un artículo que comentaban curiosidades sobre películas. Mira. Y una curiosidad que realmente me llamó mucho la atención tiene que ver con esta escena. Si Charlie, esta es la parte en la que Martíncho... Viene la escena. A ver, escuchemos. A ver si la reconocen. I'll give you anything you ask.
We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel. El ¿Conocen la Padrino. peli? El Padrino. El Padrino. Específicamente Yes. ubican la I can't remember escena. the last time that Déjame you escuchar un invited poco me to más. your house for a cup of coffee. Quiero que Even escuchen though este my ruido que se wife was escucha de fondo. godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. Escuchamos un ronroneo de un gato. Es cuando empieza, cuando le va a pedir Exactamente. el sepulturero que Estamos en la, sí, en la ni bien escena, arranca. en la escena inicial, es la boda de la hija de Don Corleone, Así es. y viene alguien a pedirle justicia y bueno, al... Porque unos hombres abusaron de su hija, de la hija del Exactamente sepulturero, eso. y él quiere decir venganza abajo. Claro, y bueno, y le medio dice- que al padrino no le gusta, y dice, bueno, Ah. nunca viniste a pedir un favor y me lo venís a pedir ahora de repente. claro. Bueno, la cuestión, colorín colorado, era Un que... Michi que va y viene. Un Michi que va y viene, que ronronea, que en realidad este Michi tan... Perdió jugando al bridge, perdió. No, yo sabía ¿Qué que... pasa? ¿Qué? Sabía que venía el chiste. Sí. ¿Qué pasa? No. Bueno, no se puede informar de noticias de deporte No, tampoco. aparte es un deporte importante. Bueno, escúchame, estoy Hablemos de bajando lo que esta hablar. información. Solo de fútbol. Toda la semana estuve con el evento italiano. Te quieren censurar. Por eso. Y bueno, y te enojas. Sí. Bueno, ¿a qué va con todo esto? Es que este gato tan icónico, si uno busca las imágenes de Al Pacino o Sí. del Padrino, lo primero que aparece es la escena del Padrino agarrando el gatito. Ajá. Bien. Resulta que este gatito, chicos, no estaba, chicos y chicas, no estaba guionado. Este gatito no estaba Pintó ahí. pensado. Este gatito irrumpió en el set de lo que el gatito no sabía que era una de las más icónicas películas de la historia. Ah. Sí. Resulta que a Marlon Brando le gustó el gatito, lo tomó, lo puso sobre su regazo y a Quedó. Coppola le pareció una ideaza. Claro, porque el gatito se quedó, porque podría haber roto Sí, toda la totalmente. escena el gatito. Pero justamente el gatito dificultaba más la grabación. ¿Por qué? Porque ronroneaba, maullaba y dificultaba escuchar bien los diálogos de los personajes. A todo esto se me ocurrió pensar en todas esas cosas que no están guionadas, que no están pensadas y terminan siendo un exitazo. Bien. En tu vida, en la vida podría ser. En la vida misma, como este gatito que no estaba pensado y terminó siendo un ícono, y de hecho a Coppola le pareció que le aportaba más empatía a este personaje, y terminó siendo un ícono de la película y del cine, y no estaba guionado ni siquiera por el grandísimo Coppola. Bueno, esto me remite al amor. Y podría ser. Me remite ser al cualquier amor. cosa, un viaje, ¿a dónde una vamos? experiencia. Es el amor, es el Porque amor. Es el problema de la personas- humanidad, es el amor. Y pero lo que pasa es que el amor no se guiona ni se planea, me parece. Pero cuántas veces, y me gusta que vayas compenetrándote con los temarios, cuántas veces uno, ante una cita con una persona Sí. que le gusta mucho, mucho, mucho al otro día, se va a dormir pensando en discursos imaginarios, momentos Tal que cual. podrían suceder, y de repente cuando Muchas yo veces no largo la suceden. taza de té meto beso y el Cómo sol encaro. me cae en la Bueno. ceja izquierda y nos arrebatamos. Bueno, Yo eso. odio pensar en frases a futuro porque Ah. digo, ya la pensé, ya no va a pasar, No va a entonces salir. lo arruiné, ya lo arruiné, Sí. esto Lo podría spoileé haber en mi pasado. mente. Sí, ya Completamente de está. acuerdo. Sí, totalmente. Al otro día no sucede nada de No, esto, no, nunca. porque vos te tomaste un cortado en jarrito y fuiste con lentes, entonces el rayo del Y te quedó sol la espumita que en el no labio. dio en tu ceja ni en tu pestaña. Pero bueno, entonces eso es maravilloso. Eso es lo que genera el El amor, amor, y el eso es lo amor. maravilloso del amor. Que todo lo que vos venías pensando la noche anterior o antes del encuentro, no sé qué, cuando la ves a Telma, cuando la ves a Mabel, decís, ya está. Fluye. Y se saca. Es así. Fluye y repito la frase. Porque la anoté. Bueno, hay veces que las cosas que no se planifican son las mejores. Porque hice la tarea. En este Claro. caso. Porque soy un buen argentino. No goza más el millonario que el pobre, Daniel Santoro. ¿Y el tema libre de qué va entonces? Yo lo sintetizaría en cosas que no están guionadas y que terminan siendo un éxito. Exacto, Bien. no estaban ¿Te parece? planificadas, no fueron un éxito. Bien, Martín Chance así con el dedo diciendo, sí, es ahí, están marcando un home run. Por ahí. Es esa. Bueno, ¿y a dónde mandan los mensajes? Se comunican, @pasó a valores en todas las redes. En Twitter somos diferentes, @pasó a valores ok. Vos sos diferente con ese bigote loco. ¿Viste? Y de nuevo el tema libre, por favor. ¿Qué cosas Sí. que no están guionadas o planificadas terminan siendo un éxito? Contanos. Bien, y vamos a hablar con Catalini. Tenés ganas, ¿no? Por Ahora, supuesto. de volver a rosquearla. Siempre preparado. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Yemen. Yemen es un lugar que tiene una guerra civil desde hace muchísimos años. Y digamos que van por los 7 más o menos, ¿no, Andrés? Sí, exacto. Y en su 7, 8 años, momento el problema ahí era entre un presidente y un vicepresidente. sí. Ujú. El presidente creo que se llamaba Sadi, una cosa así.
Y el que termina tomando el poder es Hadi, una cosa así, también. Correcto. Que bueno, hoy en día ese presidente, las milicias que estaban en contra, que son chiíes, y están en contra de este presidente que maneja todo desde Arabia Saudita, sí, se llama Hadi. Es correcto. Que no está ni siquiera en Yemen, que gobierna desde lejos. Pero mientras tanto hay una guerra, horror, hambruna, caos alimenticio. Esta semana hubo noticias, ayer estábamos con Martín cortando cortes de audio y dijimos, che, ¿sabés que justo sin querer, o no sé, para mí todo tiene que ver con algo, sí, queríamos hablar con vos sobre Yemen y salir un poco del foco de la guerra del momento, sí, para los multimedios, Rusia y Ucrania. Exacto. Y dijimos, bueno, vamos a hablar también de otro desastre que es Yemen, que tiene la cantidad de heridos y muertos que ascienden a millones. 400.000. Sí. 400.000. Pero millones de heridos. Millones de desplazados. Sí, exacto, arriba de 3,5 millones de desplazados. Sí. Y, perdón, y esos muertos no son solamente por la propia guerra, o sea, por las balas o por las bombas, sí, sino por otro tema todavía mucho peor, que es desnutrición, mala alimentación, etcétera, etcétera, otros problemas sociales. Sí, hospitales que están, los que están trabajando con muy pocos insumos. Enfermedades que son completamente curables que, bueno, al verse desbordados no pueden ser tratadas. La apoyatura que están teniendo en esta guerra civil que están llevando adelante los rebeldes hutis, que son de... un grupo radical. Sí, manifiestan aparte el costado chií de los musulmanes, y por el otro lado estarían los árabes, Arabia Saudita, que son suníes, pero que estarían apoyando a este presidente Hadi, que de hecho por eso está en Arabia. Todo esto deviene en muerte, guerra, territorios avanzan, retroceden en Yemen. Yemen, sí, para que se ubiquen, es un lugar en donde están pasando muchas cosas nefastas a la vez, desde hace mucho tiempo, porque vos tenés ahí Djibouti, tenés las hambrunas de Somalia, y todo esto cerquita también de la opulencia de Arabia y de los Emiratos, y de donde ayer se hizo el sorteo del Mundial. Exacto. O sea, porque están a nada. Y nosotros vamos a jugar con Arabia Saudita. Bueno, están a nada de Yemen. Exacto, ahí. Es como si fuésemos de acá, no sé, a Rosario. Está bien, tenés que cruzar, está en la península arábica, ¿no? Tenés que cruzar el mar de Adén, creo que está ahí, ¿no? O algo así. Creo que se llama. Pero vamos a escuchar este corte de audio, porque hay noticias sobre el conflicto yemení esta semana. Parece que va a haber otra vez cambio de presos, cambios de soldados que en algún momento apoyaban una parte, otra. Bueno, va a haber un intercambio de personas, y esto es la última noticia que viene desde su capital, Saná, que está ahí, es donde gobierna estos, para la prensa occidental, rebeldes hutis, y así le parece que está bien nombrarlos. Y a partir de eso vamos a ir con... Les explicamos un poco cómo comenzó todo esto y cuáles son los problemas que están teniendo en esa región del mundo. Esto pasó esta semana en Yemen. Los rebeldes hutíes de Yemen declararon este sábado un alto el fuego de 3 días y abrieron la puerta a un alto el fuego permanente, a cambio de que Arabia Saudí, que lidera una alianza militar internacional contra ellos, se comprometa a levantar el bloqueo sobre el país. El jefe del Consejo Supremo hutí también ofreció un intercambio de prisioneros. Declaramos nuestra plena disposición a liberar a todos los prisioneros de la coalición que están en nuestras manos, incluido el hermano del presidente del Yemen, los prisioneros de las milicias locales y los de otras nacionalidades, a cambio de la liberación de todos nuestros prisioneros en manos de la coalición, dice. Esta oferta llega cuando se cumplen 7 años de cruenta guerra y en pleno recrudecimiento de las hostilidades. El viernes, rebeldes hutíes lanzaron al menos 16 drones y misiles contra varios objetivos, incluida una instalación petrolera cerca del circuito de Fórmula 1 de Jeddah, que este domingo acoge un gran premio. La coalición saudí respondió con bombardeos sobre distintas ciudades. Según la ONU, esta guerra ha provocado la peor tragedia humanitaria del planeta, con 13 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria.
Bueno, es la carrera que terminó ganando Verstappen, que en un momento todos dijeron, che, acá nos vamos todos, no se corre nada en Arabia porque están a los bombazos. Y Andrés va a tratar de explicar un poco este conflicto que ya lleva muchos años, que comenzó a reverdecer, porque ya venía como madurando, pero reverdece también y es un coletazo de las primaveras árabes del 2011. Esos bombazos comienzan, como decías vos, hace 7, 8 años, pero todo se remonta al 2011, cuando con la primavera árabe en Yemen comienza a darse una serie de protestas que terminan derrocando al presidente que estuvimos nombrando, Ali Abdullah, que era un presidente autoritario. Lo reemplaza en ese momento el vice, que es justamente Mansur al-Hadi, que es, bueno, quien está gobernando, si se quiere, ¿no?, en este momento. Y después de experimentar varios problemas políticos, nace, ¿no?, con la inestabilidad en ese país, este grupo autodenominado los Houthis, que es un grupo radical, que logran tomar el control y que... es necesario remarcar que los Houthis siguen la ideología chiita. A ver, para poder hacer una explicación breve antes de continuar con lo que pasa en Yemen, suníes son casi el 90% de los musulmanes del mundo y los chiitas representan entre el 15 y el 25% de los musulmanes del mundo, como para que podamos establecer, ¿no?, la religión musulmana y las diferentes ramas que hay dentro de la religión musulmana. Y ahí se explican las alianzas, porque por ejemplo, Irán apoya a los rebeldes Houthi, que son chiitas. Claro, y Arabia Saudita, Bahrein también, Egipto, están apoyando a lo que sería el gobierno de Hadi. De Hadi, que sería suní. Claro. Ante la crisis, muchos yemeníes apoyaron a los Houthis en el año 2014 y hay que remontarse a ese año como inicio de estos conflictos sociales. Hubo dos grupos, ¿no?, quienes apoyaban a Hadi, los suníes, y los guerreros Houthis, que son los chiitas que apoyaban a Abdullah, al primer presidente derrocado. En el Ali Abdallah Saleh. Yo lo dije mal, creo que tiré un nombre ahí, un apellido. Hoy creo que comprenda, audiencia, mucha cosa. Pero sí, son nombres complicados. Es Ali Abdullah, que es como se podría resumir el nombre, ¿no? En el 2015 escala este conflicto con una Arabia Saudita y otros 8 países árabes, mayoritariamente suníes, que empiezan a lanzar ataques aéreos. El último mes, el pasado mes de febrero, hubo algo así como 700 ataques aéreos a Yemen. 700 ataques aéreos. Bueno, porque están utilizando Yemen como teatro de operaciones, tanto iraníes como saudíes. Claro. Ante la hipocresía del planeta. Tal cual. Pero por eso digo, 2015 comienzan recién los primeros ataques aéreos, y esto no es que se termina después de 7 años. No, el mes pasado, estamos hablando de febrero, hubo 700 ataques aéreos y obviamente esto se aprovecha, o esta situación es aprovechada por grupos radicales como Al-Qaeda, como el Estado Islámico u otros grupos terroristas que aprovecharon el conflicto, incluso se hicieron y han tomado parte del sur, ¿no? Hablando territorialmente, parte del sur del país. Sí. Hay algo importante también para que tengamos en cuenta de lo que tiene que ver con los comienzos de esto, que también en su momento apoyó a Estados Unidos. Bueno. Porque Estados Unidos le tiraron un par de bombazos a los Houthi. Cuando pasaban por el mar que recién la pegamos, una cuestión de memoria, el mar de Adén, que es el sur de la península Arabia, y que aparte es un lugar en donde pasa gran parte del transporte marítimo a nivel global. Sí, bueno, ahora les voy a decir un par de datos. Es un lugar clave, la península Arábiga, para el transporte de mercancías y esas cuestiones de Oriente a Occidente o viceversa. Es que por ahí ingresa también parte de la ayuda humanitaria que se está necesitando. 13 millones de personas necesitan al menos ayuda humanitaria en un país de unos 30 millones, o sea, casi el 50% de la población. Bueno, hace unos 7 años atrás le tiraron un par de bombazos los rebeldes Houthis a un par de destructores de la Fuerza Armada estadounidense, y también tiraron un par de bombazos. Bueno, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia obviamente digamos apoya al régimen o al gobierno a Hadi para que vuelva al poder, ¿no? Si los Houthis, de hecho Hadi está el presidente está gobernando desde Arabia, correcto. A ver, si los Houthis ganan o se quedan con Yemen, obviamente esto es un aliado para que junto con Irán, bueno, ya sabemos la pica acá, Irán, Estados Unidos, no es necesario ahondar demasiado en ese conflicto.
Pero los hutis están plantados en la capital de Yemen, que es Sanaa. Y a partir de ahí, bueno, en estos últimos años han llevado adelante políticas de gobierno. Exactamente. Si uno ve el mapa de Yemen, habla de un pueblo completamente destruido. ¿Tenés algunos datos así duros para que la audiencia diga, ¿qué está sucediendo? Vos sabés que ya lo sabe igual. En el 2021, bueno. Sí. Pero a veces... Pero poquito se sabe, ¿no? Porque es como que... Leía entre semana que en el 2021, según un informe de la ONU, moría un menor de 5 años cada 9 minutos en Yemen. Y no solamente por la guerra, sino por lo que termina desencadenando la guerra. Se conoció a principios de este año que eran 400.000 las personas que habían muerto justamente por balas, por bombas, pero también por hambre. El 60% de estas 400.000 personas han muerto por enfermedades completamente curables como el dengue, quiero decir, enfermedades prevenibles y hambre. Hay 5 millones... Hubo cólera también. Porque, cólera, que son enfermedades difteria. transmisibles. Sí, son todas enfermedades que para sociedades que tienen cierto nivel de no situaciones tan precarias. Exacto. Lo han dejado en el olvido. Son todas enfermedades de la pobreza y de la inseguridad alimentaria y de años y años de olvido de gran parte de la población y el desarrollo de la sociedad. Bueno, ahí aparece. Exacto, es que hay 5 millones de personas que experimentan malnutrición y según la ONU ha dejado de realizar investigaciones en Yemen, pero se esperarían que son 9 millones las personas que van a experimentar malnutrición para el 2030 si la guerra continúa. Se calcula que en los últimos 6 años esta crisis le ha hecho perder también a Yemen, un país capaz, digamos, de producir un crecimiento económico de casi 130.000 millones de dólares. Es mucho dinero para ese país. Y a nada de ahí, tenés los estadios de Qatar. Correcto. El Mundial. Sí, están muy lindos. El Mundial es donde yo estoy pensando en juntarme con 3 o 4 amigos, que ya lo estamos apalabrando, y ver si podemos ir a besarnos a cada cancha de Qatar. Bueno. Nosotros tenemos ganas de ir a chupetearnos todos. No te lo conté a vos, Agustina. Tenemos ganas de ir pero pegarnos así, besos de trompa, de jeta, bien. En Qatar. En Qatar, mientras estamos viendo, no sé, un Polonia-Argentina. De toda la libertad. Una cosa así. Bueno, si no lo planificás tanto, por ahí te aplica para el tema libre. Estamos juntándonos, somos 10, 12 hombres que vamos a ir directamente a besarnos. Sí, más allá de a las tribunas. Vos sabés que eso en Qatar es polémico, ¿no? No sabía. Hombres besándose y no sabía. De hecho, las mujeres tienen que usar burka. Pero que yo no me puedo besar con otro hombre mientras veo un partido. Imagínate que las mujeres ni siquiera tienen... ¿Me puedo tomar de la mano? No, tampoco, chicos, no. Voy a tener que hablar con son muy estructurados en Qatar. Las mujeres tampoco pueden mostrar los tobillos, en algunas regiones los ojos. Medias largas. No, pero mis amigos ya estaban practicando con los espejos de la casa, del baño. Estaban metiendo chupones ahí como locos. ¿Qué les digo ahora? Que no podemos besar. Primero, que no podemos ir a Qatar porque no podemos besar. Es una noticia horrenda. Mira, para hacer una idea, en las playas turísticas hay que usar burkini, ni siquiera se puede usar bikini. Las mujeres, que la burkini es un traje que te cubre todo el cuerpo y te deja a la vista solamente los ojos. ¿Algún dato para finalizar sobre este horror de Yemen? Hay un programa mundial de alimentos que ayuda a países como Yemen. Justamente UNICEF dijo que requiere para estos 6 meses de lo que va del 2022 necesita por lo menos 240 millones de dólares para poder ayuda, ¿no? Como ayuda humanitaria. El 72% o más de la población de Yemen necesita como mínimo ayuda humanitaria. Y hay un tema, porque este programa mundial de alimentos se ve frenado con la guerra de Ucrania y de Rusia. Ucrania y Rusia son proveedores de alimentos de este banco y hay 13 millones de toneladas de trigo y 16 millones de toneladas de maíz que están frenadas justamente por el cierre de puertos y porque también los costos de envío se han multiplicado con el aumento del combustible. Por el tema del conflicto, la suba de las materias primas, los commodities, a Ucrania, Rusia, lo que ya veníamos hablando. Me imagino que, los hombres no, pero 2 mujeres que se aman van a poder besarse en la cancha.
¿Tampoco? ¿En Qatar tampoco? No creo. Sé que en Qatar depende O sea, las de los mujeres lugares, tampoco se pueden besar en las canchas. y la homosexualidad no sé si está tan bien vista en esas comunidades que son un Está poco penada, más te diría. conservadoras. Pero es amor, claro. se quieren. Y bueno, pero ellos no lo ven así. Ellos consideran el amor hetero cis normativo. Estamos aquí en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13 haciendo este programa que se llama Pasó a Valores. Vamos a hablar de medio ambiente con Agustina Pérez Huerta en instantes. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Este momento ya te expliqué. Cuando empezó el programa ya te expliqué de dónde viene el yo-yo, que yo me acordé y que bueno, y fue tu momento, lo cantaste sobre el tema. Perfecto. Vamos de nuevo, Charlie, porque la audiencia lo pide denodadamente este momento en Paso a Valores. Dale gas. Yo. Yeah. El cuarto sonido, ¿lo trabajaste? El que te pedí, pues te dije, hace un yo, yeah, y ya laburá como un cuarto que ya me excita más. No lo estás trabajando. Va de vuelta. Dale. Va de vuelta. Tomalo. Yo. Yeah. No me podés tirar eso. Qué lástima que se pierdan la mirada. No me podés tirar eso. Lo vamos a grabar un ¿Cómo día. vas a tirar ese cuarto sonido? Pero ¿cómo vas a tirar el Descontracturando a un columnista de Internacional al aire. Pero el humo es tremendo. Tenés un Bueno, nivel. yo me voy a ir del estudio, los voy a dejar solo, pero chicos. Tenés un nivel. No, que te va a quedar medio ambiente. Pero tenés un nivel de. Y bueno, tremendo. había que generarlo. Yo lo estuve trabajando. Un arma de seducción de Andrés, desconocida. Hay una política que tiene que ver con convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030. Muchos ambientalistas dicen, sí, hay que ir a este lugar, está buenísimo porque va a ser el planeta mucho más verde, vamos a tener el 30% de las dimensiones de la Tierra del planeta protegidas para que podamos vivir de una manera mucho más ecológica. La ciudad de Buenos Aires no es seguro una zona... Bueno, la transformación no para. Por eso. Sabemos a dónde nos puede llevar al eso. asfalto. ATR. Pero al margen de esta cuestión, lo que sí me parece interesante, que es lo que va a hablar Agustina, que es el costado oscuro de esta política. El lado B. El costado no verde, que es que hay muchísimas personas que forman parte de tribus, aborígenes de pueblos originarios, personas que han pertenecido y han cuidado esos territorios desde hace cientos de años, que con esta política de vamos a convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, bueno, pero ahí adentro hay personas. Entonces, como haces vos con la monita, con hiciste con la monito, le choreamos la tierra. Y en realidad, estas comunidades han cuidado muy bien de estos territorios. Claro. Pero como venimos con el marketing occidental de vamos con el Green Planet. Y el Green Planet te lleva puesto, ¿entendés? ¿Cómo que no? Tenemos reclaro a nosotros. Córranse de acá. No tanto es la cuestión de que solamente los corren, sino que también los asesinan. Ah, bueno. Y sobre estas cuestiones parece que estorban. Nos va a hablar Agustina Pérez Huerta. Las afecciones de la salud agudizadas por la pandemia, la inseguridad alimentaria y el agotamiento de recursos como el agua ponen en riesgo a los pueblos originarios de la región. El desplazamiento forzado es otro de los problemas más acuciantes. El 40% de los indígenas de América Latina están fuera de su territorio. Muchas veces sufren amenazas y son perseguidos hasta tener que dejar sus tierras. Para evitarlo se necesitan leyes que den garantías a las comunidades, explicaba en la Cancillería de la Paz el representante mexicano Saúl Vicente Vázquez. Hemos considerado la necesidad de seguir fortaleciendo los marcos normativos de los países para reconocer los temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de tierras y territorios, recursos y bienes naturales, particularmente porque en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas, se encuentra la mayor biodiversidad que todavía tiene nuestro planeta. Esto que estábamos escuchando fue un audio de un dirigente en la 15ª Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, con sus siglas FILAC,
que agrupó a finales del año pasado a un poco más de 800 pueblos. O sea que no es que estamos hablando de quieren correr a 3 o 4 comunidades. Sí. Son más de 800 pueblos y se agrupan en más o menos 22 naciones. 22, 23 naciones. Ujú. Y esto sucedió a finales del año pasado. Como verán, hay mucha gente que está queriendo que no la corran de las áreas protegidas, que el marketing occidental ecologista dice, el 30% de la tierra tiene que ser verde. ¿Vos vivís ahí adentro? Ya es verde. Tomate No, el no palo. les importa. Dejen, claro. Ya era verde, Ya le era dice verde, ya lo están cuidando. el pueblo originario, le dice, ¿pero qué venís a hacer acá? Si ya era verde esto. No, pero ahora es más verde. Hay que entrar con una topadora y hacer un camino. Sí, a veces se tiene asociado, ¿no?, esta idea de que estas comunidades, al no ser civilizadas, entre muchas comillas, porque tienen su propia civilización, no van a cuidar la naturaleza, y la verdad es que la cuidan mejor que nosotros y nosotras. Para empezar, ¿qué es un área protegida, no? Es lo que esto se definió en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es un área que está geográficamente definida, que está designada, regulada y gestionada mediante medios legales u otros tipos, específicamente para objetivos de conservación y sus valores culturales asociados. Cuando se puso esto sobre la mesa oficialmente fue en la COP10 en el 2010, Sí. donde en ese momento había el 13% de las áreas terrestres del mundo estaban protegidas y los océanos tenían muy pocas protecciones. Actualmente, como estamos, tenemos el 15% de la tierra del mundo que está siendo designada como un área protegida, y los océanos están más o menos en un 7%. Es decir, para poder lograr este objetivo de que en 2030 podamos obtener el 30% de las áreas protegidas, las tierras que sean áreas protegidas, tendríamos que duplicar las protecciones terrestres y cuadruplicar las oceánicas. O sea, para tomar noción de las áreas que eso significaría a nivel mundial. Esta idea, así planteada, parece una idea muy buena, porque realmente está bueno que luchemos por la sostenibilidad, que luchemos por la sustentabilidad de la Tierra y hacia un planeta más verde, pero es lo que comentábamos, el lado B de desplazar estas comunidades que estaban ahí hace millones de miles de años y que realmente preservan mucho mejor la naturaleza. Estamos hablando de que más o menos el 50% de las áreas protegidas de todo el mundo se establecieron en áreas que ya están ocupadas y utilizadas por pueblos indígenas, y en Latinoamérica este número puede llegar al 90%. Y en África, por ejemplo, tenés a los indígenas vacas, Catalini, Sí. que habitan la República Democrática del Congo. La están pasando Que también realmente tiene muy su- mal. Claro. Porque el Congo, viste que es mucho verde. Mm. Pero bueno, ahora quieren un verde protegido. Claro. Entonces Tiene el que verde ser que protegido. tenía el Congo de por sí no le gusta. Es un verde cercado, digamos. Entonces algunos ambientalistas dicen, vamos a un verde full. Ujú. Y entonces el verde del Congo, el verde full es ya sin los indígenas sin la vacas. sociedad. Claro. Exactamente, bueno, específicamente en la comunidad vaca son más o menos 40.000 miembros, son cazadores, son recolectores, hace miles de años que están ubicados en estas zonas. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchos guardabosques que están militarizados, eso pasa mucho en África y en Asia, que lo que hace es básicamente desterrarlos, desplazarlos, digamos, sufren violencias, abusos, los asesinan directamente. los sí. asesinan. Es como el reality este de televisión que traía gente del Congo, ¿se acuerdan? A la ciudad, a vivir a la ciudad. No, Hubo no un me programa, acuerdo bien. un programa en Telefe que traía gente de Qué ahí, fuerte. de esa misma Y que los hacían Sí. andar por Constitución. Y después llevaban Bueno. gente de capital a esa tribu a vivir al Congo, por ejemplo. Duró muy poco. Pues Sí, yo no duró me po- acuerdo. duró poco, sí. bien. Pero fue un reality muy visto. ¿No es el Hotel de los Famosos? No, Ese no. programón. Calculo que no sé. No he tenido la suerte de verlo. Cultural. ¿Es un programa? Sí. ¿Voy a hablar de tele un rato? No, de tele no, pero me acordé de esta tribu. Volvamos entonces. Anclamos de vuelta. Bueno, estamos hablando que 300 millones de personas podrían verse afectadas con esta medida. Y la realidad es que, por ejemplo, a nivel mundial, estas comunidades tienen mucha dificultad para poder obtener un reconocimiento legal de estas tierras. ¿Por qué? Ah. Porque estaban ahí antes de que el Estado-Nación existiera como tal, digamos. Y cuidaban la naturaleza mejor que el Estado-Nación. Exactamente. Bueno, más o menos los territorios indígenas cubren el 22% del planeta y concentran un 80% de la biodiversidad, y hay muchos estudios que se hicieron y, por ejemplo, en estas áreas, primero, hay menos deforestación, hay la velocidad en la que se extinguen las especies es más lenta. Hay un mayor cuidado de los ríos.
hay menos tendencia a que haya asentamientos ilegales, a que hayan industrias extractivistas. Hay menor desertificación. Hay menos expansión de la agroindustria. Nos vamos calentando menos con Agustina, polución. ¿viste? Vamos tirando y la vamos agarrando. Menos polución, seguramente. Definitivamente menos polución. Y, por ejemplo, hay un dato muy interesante que la ONU hizo un estudio en Brasil específicamente, donde más o menos estas comunidades habitan el 14%. Y si se ve un mapa, se ve muy claro. En las zonas donde están estos asentamientos hay definitivamente menos deforestación. Sí, sí. En otros está la foto de Bolsonaro. Claro. No, pero se ve que Un póster así lo abierto de por eso, Bolsonaro. para esa gente que deforestar para poner alambrados. Claro. Exactamente. Bueno, la realidad es que estos pueblos después terminan marginados, atraviesan mucha pobreza, tienen obviamente la pérdida de los medios de subsistencia que tienen, digamos, sus medios para poder sobrevivir, y muchas veces pierden sitios que son espirituales o religiosos o culturales también para estas comunidades. Y la realidad es que no es la solución al problema, porque el problema ¿cuál es? La industria extractivista, digamos, muchos apuestan todavía para la megaminería, para también la agroindustria, y la realidad es que estas comunidades son las que menos contaminan y las que están justamente siendo desterradas en pos de poder tener más cuidado el planeta. Aquí hay que apostar a una agricultura sostenible y definitivamente que estas comunidades tengan voz y voto en estas medidas. Te preparamos con Catalina una canción. Ay, bueno. Para hablar de estos temas e irnos y también regalársela a la audiencia, ¿no, Catalini? Sí. Me ruborizo, chicos. Es una canción que habla sobre esto. No la vamos a cantar nosotros, aclaramos por las dudas para que se queden ahí del otro lado. Entonces no quiero. Me tienen que hacer un cover, chicos. No, sabés que bien que canta. Es una indígena autóctona que le dicen la jeta a estos que quieren el 30% del planeta de áreas protegidas. ¿Qué es lo que pasa, güey? La escuchamos. Dicen que mi raza ha muerto. Yo digo que no es así. Si mi raza no existiera, no estaría cantando. Basta, Marcelo, me estás haciendo mal al oído. Te estás queriendo... Hay mensajes porque hay un tema libre que trajo Agustina Pérez Huerta en este mediodía en AM1420 con vos. Me estoy riendo con los mensajes de la gente. Bien. A ver, compartí la risa para todos. Por eso. El tema libre lo cerramos en cosas que no están guionadas o planificadas y que terminan siendo un éxito. Yo hablé de los encuentros amorosos. Mira qué bueno. Acá lo que dice Fede. Sí, ¿qué dice Fede? Dice, un crumble de manzana que lo hice con más dudas que certezas y bueno, se ve que le salió bien. Una recetaza. ¿Qué pasa de la receta, Fede? Ahí está, la cocina guarda que muchas veces... Mandale la receta a Agustina, Fede. Si no se pudre. Es que para mí lo hizo así, sin receta, sin planificación. Como que lo hizo así con muchas dudas, pero salió. Pero salió buena. Bueno, Mati también nos dice, esta me encanta. Una acampada en la isla frente a la costanera, en Paraná, dice. Fuimos de onda y a la tarde se empezó a llenar de gente. Había un recital de música cubana y ni enterados nosotros. Bien, esas cosas son geniales. Me encanta cuando surgen esas cosas. Me encanta cuando terminas en un recital sin planificarlo. Sí, de repente aparece gente con las lonitas y se sienta ahí. La estirilla. ¿no? La esterilla. Y empieza. Es una palabra playera. Playera, por eso. Sí. Y bueno, y se empiezan a sentar ahí y decís, pero estoy en medio de Ravi Shankar. Esto está sucediendo y yo no tenía idea. ¿Por qué termina acá? Es como vos que venías a la mañana hoy y terminás con un grupo de mujeres acá enfrente. ¿Por qué tanto silencio? Bueno, sí, Andrés. Mira, acá Ignacio a través de Instagram contesta nuestra historia y dice que acompañó a alguien a hacer su narito. Bien. Y dice, me lo hice yo también porque pintó. Había una promo. Y ahora quiero más, dice Ignacio. O sea, algo que se no engolosinó. Yo creo que con los aritos y con los piercing, digamos, y con los tatuajes pasa mucho eso, ¿no? Que uno hace uno y después se engolosina y quiere más. Decime un par más. Tenemos uno más. Bueno, dice Euge, en general cuando planifico mucho algo no se da y termino triste y con los rulos hechos, como de quedar vestida y alborotada. Eso le pasó a una amiga que estaba lista para una cita y le cancelaron a último momento. No sean como esa persona, chicos. Vamos a... Hoy, bueno, lo hablaba recién con Joaquín de la Torre, 2 de abril, Malvinas, lo que nos sucedió como sociedad, como país. Y nosotros estuvimos dialogando con una escritora antes de comenzar este programa. Vamos a disfrutar esta entrevista que hablamos con ella sobre
sobre un libro que es de su autoría, que se llama ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Ella se llama Roxana Guber y vamos a escuchar esta entrevista que grabamos hace unos minutitos antes de empezar el aire, porque hoy está yéndose ahora al acto que va a encabezar el presidente Alberto Fernández en la EXMA sobre el 2 de abril y lo que lamentablemente nos pasó como nación. Escuchamos esta entrevista. Y en relación a lo que tiene que ver con lo que 2 de abril se está... Hoy hay infinidad de actos en la República Argentina en relación a lo que fue el conflicto bélico entre la República Argentina y Gran Bretaña. En el último tiempo se han editado algunos libros y vamos a conversar con una escritora que ha escrito hace algunos años ya, en marzo del 2012, y tiene una reedición en estos días por la editorial del Fondo de Cultura Económica, y ella es la escritora Roxana Guber. ¿Qué tal, Roxana? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le decimos a la audiencia que este libro se llama ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda, y en la idea de poder entrevistarte y charlar unos minutos, tengo deseos de poder tratar de conversar con vos sobre alguno de esos porqués, y el libro está encarado más que nada desde un entendimiento más político que militar, y en relación a eso quería situarme en lo que fue la manifestación del 2 de abril y aquella manifestación al mediodía en Plaza de Mayo, en donde a pocos días de lo que había sido la primera manifestación fuerte de la multipartidaria, en ese momento la multipartidaria era el grupo de partidos que unía al PJ, a la UCR, a la Democracia Cristiana, al MID, y era la primera marcha que hacían contra la dictadura, y hasta terminó teniendo un muerto, y fue la primera vez que las centrales obreras también apoyaron, la de Ubaldini, y a pocos días, a 2-3 días de esa manifestación tan importante, sucede lo de Malvinas, sucede lo que se denominó la recuperación por parte de la Junta Militar, y a partir de ahí Galtieri saliendo al balcón y ese 2 de abril con su discurso, que la pregunta, lo que te quería tratar de que nos explicases, Roxana, o cuál es tu mirada, es sobre en ese momento cuando la manifestación del 2 de abril es tan pero tan masiva y la gente se lanza a las calles. Si vos pensás que en ese momento la Junta Militar, que tal vez tenía una idea de presionar a Thatcher para conversar sobre la soberanía de las islas, termina teniendo la Junta Militar el peso y la carga de un pueblo que sale a las calles y que le cambia ese plano diplomático y lo lleva ya a una situación en donde la guerra es mucho más próxima. Bueno, tu pregunta es... casi todo y sus alrededores, ¿no? Uh-huh. Es el comienzo del todo. Bueno, pero con mucho, digamos. Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que el libro yo lo escribí, lo publiqué en el año 2002. Fue un libro que... no sé si no fue en el 2001. Fue un libro, 2001, que fue un libro que convinimos en publicar en una colección muy linda que se llama Colección Breve, de Fondo de Cultura Económica, y que la dirigía en ese momento un gran historiador argentino que quisiera recordar acá, que se llamaba Enrique Tandeter. Enrique Tandeter fue el autor de una investigación enorme sobre cómo la plata del Cerro Rico de Potosí alimentó a través de España llegando a la Revolución Industrial Inglesa. Imagínate lo que es ese trabajo. Sí. Entonces, Enrique dirigía esta colección y yo escribí un libro sobre Malvinas que se llamó ¿Por qué Malvinas? El ¿por qué Malvinas? No es el por qué, vos decías que no es militar, tampoco es político en el sentido político de las decisiones que tomaron y dejaron de tomar o que fueron cambiando en cuanto a
la preparación, la llegada de la Argentina, la recuperación de las Islas Malvinas, que así se planteó porque así era y así pretendía ser. Lo que yo hice en este libro fue tratar de entender cómo había participado la población argentina, toda, incluso la que estaba en el exterior, exiliada, incluso la que estaba presa, toda participó. Cuando digo toda, es toda. Es toda, o sea, no hay un bueno, pero no, era toda, porque la causa de Malvinas era una causa instalada en el nivel, en todos los niveles, y sobre todo en el nivel popular, y esto era porque la Argentina tenía una larga historia de historiografía anticolonial. Entonces, una vez que se pensaba en ese momento, porque yo era contemporánea, tenía 25 años y había terminado ya la carrera, la licenciatura en antropología. Una vez se decía que los militares hacen algo bien, ¿no? Una cosa es pensar con la cabeza de ahora, o incluso te diría con la cabeza de julio del año 82. Y otra cosa es pensar en el curso de los hechos. Es como si uno se situara mentalmente en el medio de la guerra de Ucrania, que no sabés cómo va a terminar. Pero una cosa es hablar ahora y otra cosa es hablar la primera semana de la invasión. No, Roxana, yo la pregunta te la hacía en referencia a que si el 30 de marzo hubo una manifestación que llevó adelante la multipartidaria, que fue la primera marcha, digamos, de las centrales de trabajadores que le plantaban cara a la Junta Militar, como a los 2 o 3 días después se reúne esta multitud y, como vos decís, y toda o la mayoría o grandes extensiones de habitantes de la República Argentina terminan apoyando ese conflicto. ¿Cómo pensabas que en ese momento le funcionaba la cabeza a la sociedad argentina para que ocurriesen esos hechos de una manera tan breve? Yo lo que te estaba diciendo es que en ese momento se pensó, todo el mundo se pensó. Vos dijiste que la marcha del 30 de marzo la llamó la multipartidaria. Hasta donde yo recuerdo, la marcha la convocó... Sí, la CGT Ubaldini. Bueno, la CGT, la CGT y la CNT. La de Jorge Triaca. Sí, las dos CGT, la de Triaca, la de Ubaldini y Cerveceros, y además había políticos de la multipartidaria también. Bueno, y la multipartidaria adhería, pero donde adhirió totalmente la multipartidaria fue a partir del 2 de abril de la recuperación de las islas. Porque la multipartidaria, junto con el empresariado, junto con las centrales obreras, se pusieron a recorrer el mundo para explicar por qué la Argentina era legítima la recuperación. Entonces, cuando vos contrastás el 30 de marzo con el 2 de abril, tengamos claro que una operación como la del 2 de abril no se hace a raíz de un hecho político interno, ¿sí? Esto es un problema, pensar que Malvinas fue solamente, siempre tiene un ingrediente, pero no es solamente por razones internas. Vos no preparás una operación como la que fue la Operación Rosario en 2 días, ni a palos, porque además tenés que llegar hasta ahí. Y además la otra cuestión acá es que cuando uno lee los diarios de la época, había todo un escalamiento del conflicto, un escalamiento que no fue solamente argentino. Es decir, la culpa de todo lo que pasó no fue de Davidov y de los marinos que hacían cosas a través de Davidov. Eso es lo que sucedió en Georgia. Sí, en Georgia, que es lo que pasa antes, es como unos días antes. Ese es como el desencadenante. Pero cuando vos lees las noticias, cuando vos te tomás el trabajo de ir a los diarios de la época, te das cuenta que todo el proceso era un proceso de escalamiento donde Gran Bretaña se puso
demasiado firmes. Además, uno a esta altura del partido, digamos, viendo todo el material que hay, uno no puede creer de ninguna manera, pero de ninguna manera, que Gran Bretaña se desayunó con la llegada de los argentinos el 2 de abril. Por lo menos porque no había ni un marín en el cuartel de Muddy Brook. O sea que hay una serie de cosas que, bueno, yo no trato en este libro, porque el libro no trata de esto, pero cuando yo digo de la causa justa a la guerra absurda, es cómo fue cambiando ese sentido que fue el gran apoyo y terminó siendo catalogado de guerra absurda, ¿no? Ahora, entonces, el movimiento por el que vos preguntás es el siguiente, es el movimiento de pasar de una contienda política interna, que es el 30 de marzo, a una cuestión de afirmación nacional, que es lo que fue el apoyo a la recuperación. En esa circunstancia, Roxana, cuando el 2 de abril sucede la manifestación y Galtieri en el balcón se ve abrumado de la cantidad de personas que había en la plaza, bueno, el apoyo de la sociedad argentina. La pregunta primigenia era, ¿vos considerás que en ese momento la Junta Militar empieza a trabajar una circunstancia que tiene que ver con sostener una guerra y dejar la estrategia de conversar por la soberanía de las islas? Bueno, lo que uno aprende leyendo muchas fuentes, una de ellas es el informe Rattenbach, que está desclasificado y disponible para todo el mundo, en casarrosada.gov.ar. Sí. Ahí uno se entera que en realidad las medidas diplomáticas nunca dejaron de operar hasta el 2 de mayo, en que se hunde el crucero General Belgrano. Bien. Y produce la mitad de las bajas argentinas. Esto es el límite, pero hasta el día anterior, o sea, hasta el 1 de mayo, en que ya hay operaciones y ya llegaron los británicos a las islas y ya atacaron a las 4:40 de la mañana, vos tenés negociaciones mediadas por Belaúnde Terry, que es el peruano, ¿no? El presidente peruano. Entonces, lo que sí hay, por supuesto, es un cambio, sí hay un cambio. El cambio es, digamos, lo que hay ahí es una cuestión política que se produce en las plazas, no solamente la de Mayo, todas, pero la de Plaza de Mayo tiene su importancia, ¿no? Por la carga histórica, y se moviliza el pueblo argentino. ¿Y cómo lo metes de vuelta en su casa? Y realmente ahí muestra el gobierno su absoluta incapacidad para administrar la cuestión política, para hacer política, ¿no? Es decir, vos no podés hacer política ni siquiera cuando tenés la gente a favor. No podés hacer política con el garrote, tenés que hacerla de manera inteligente, y esto es lo que efectivamente no mostraron tener, y por eso además empezaron a mandar más y más y más y más y más soldados, más y más y más soldados, más unidades, hasta que finalmente la isla más o menos como que se hundía de la cantidad de fuerzas que había, pero los conflictos se pueden desescalar. Depende de la voluntad política de las partes, y evidentemente Gran Bretaña, también por razones políticas, no tiene ningún interés en Gran Bretaña. No estoy hablando de una señora gorda, estoy hablando del gobierno conservador y fundamentalmente de Margaret Thatcher. Bueno, ¿no? Estaba subsumido esa administración en problemas sociales y bueno, cuestiones que ya venían desde finales de los 70. Quería finalizar esta entrevista, Roxana, preguntándote algo sobre el próximo libro, que hablamos un poco en la semana, que es un libro que se llama Mar de Guerra, creo que me anticipaste el título, y que tiene que ver con acciones de la Fuerza Aérea dentro del conflicto de Malvinas y bueno, el ejército argentino con Gran Bretaña. Ahora el libro que ya salió se llama Mar de Guerra, y es el resultado de una investigación de 6 personas investigando qué fue el mar durante la guerra, con
los distintos componentes de la Armada, los que viven adentro del agua, que son los submarinos, los que están en la superficie, que es la flota, los que están arriba, que es la aviación naval, y los que están en los costados, que es todo lo que tiene que ver con infantería de marina. Roxana, muchísimas gracias por estos minutos. La recomendamos a los oyentes y a gente que tenga acceso a la información que pueda leer Por qué Malvinas, de la causa nacional a la guerra absurda. Y buen fin de semana, y espero que que la pases bien en estos días, hablando con personas sobre el conflicto y explicando cuestiones como has hecho conmigo durante esta entrevista. Te mando un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Roxana Guber, quien fue la escritora del libro ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda? Y este libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Primero, un agradecimiento a Débora del Fondo de Cultura Económica. Te mando un beso, Débora. Gracias por los libros que nos das cada tanto. Y otra cosita, y ya los dejo a ustedes para despedirnos, porque nos estamos yendo. Está Seba ahí, recién me crucé, para hacer ¿qué? Sala de situación. Así se es. viene ya. Vean la película La Rueda de la Fortuna y la Fantasía. Es una película hermosísima, historias simples, película japonesa. Está estos fines de semana en cartelera, en diferentes cines, y le mando también un besito a Analía, que siempre me manda estas pelis para que yo las vea en casa, las disfrute, tranca, y vuelvo, adelanto, retrocedo y eso. La Rueda de la Fantasía y de la Fortuna es una película japonesa muy linda, muy monona. Chicos, nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Agustina, bye bye. Nos vemos. Estuvo operando Charlie de la People, Martín Choscarol, nos vamos. Suerte con Defensa y Justicia hoy. Y en la producción, Florencia Santolini y Lucrecia Estrada. ¿Quién llega? Llega Sebastián Domenech con Sala de Situación. El sábado que viene a las 11 estaremos nuevamente aquí haciendo Pasado Valores en AM 1420 con vos. Quien les habla es Marcelo Aymar. Les mando un beso. Buen fin de semana. Bye bye.